Hola, soy Laura Cuestacano, profesora de la Universidad Camilo José Cela y formadora en el buen uso de la tecnología. Y hoy en esta charla vamos a hablar a padres, madres y en general educadores, pues cómo ayudar a los niños, niñas y adolescentes a hacer ese uso crítico, consciente y responsable de la tecnología, cómo debemos acompañarles y cómo hacer esa alfabetización para que realmente haya un buen bienestar digital, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo. Hola, buenas, yo soy Unai Garma, cofundador de 90 grados y ludópata rehabilitado, y en este caso pues bueno, complementaré un poco la sesión que dará Laura Cuesta pues, hablando sobre las apuestas y el juego online. Algo que bueno, normalizamos mucho entre los jóvenes y que cada vez está más presente en las familias, así que nada, hablaremos un poco sobre ello y los riesgos que hay detrás de todo esto. Kaixo, arratsaldeon, guztioi. Bueno, buenas tardes, gracias por venir a la conferencia que hacemos desde el Ayuntamiento. Hoy en esta conferencia queremos hacer una reflexión sobre un asunto que preocupa y ocupa, ¿no?, a las familias, que es todo el tema digital, el tema de las apuestas online, los juegos. Entonces, bueno, pues tenemos el placer de tener hoy con nosotros a Laura Cuesta, que bueno, pues, es una educadora que lleva ya 15 años trabajando en centros y con programas también en los que ha estado colaborando para tratar este tema. Y bueno, también tenemos a Unai Garma de A 90 grados, que bueno, ya hemos colaborado con él muchísimas veces más, que bueno, pues, trata muchísimo el tema del juego online y las apuestas, y queremos bueno, pues, hacer ese llamamiento, ¿no?, de preocupación que tenemos todas las familias en poder abordar y que nos den herramientas para poder trabajar con nuestros hijos e hijas en casa, cómo darle un poco de salida a este asunto que nos preocupa. Así que no me voy a dar más charla yo, porque ya tenemos aquí a las dos personas. Luego también quería, sobre todo, disculpar a la alcaldesa, que como sabéis aquí en Portugalete siempre tenemos muchísimos eventos y no nos podemos dividir en dos, así que hoy ha tenido que dividirse, pero bueno, estamos aquí todos los demás, así que muchísimas gracias. Unai, eskerrik asko. Bueno, lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Portugalete pues, por dar la oportunidad también a las familias y a nosotros para poder hablar, dar herramientas de todas estas preocupaciones, ¿no? Sabemos muchas veces esa alarma, ¿no?, social que hay con todo esto, pero bueno, tanto Laura como yo pues traeremos un poco pues diferentes herramientas, cosas que seguro ayudarán, ¿no? En este sentido haremos una primera parte que se encargará Laura, todo el tema del bienestar digital, redes sociales, primeros móviles y demás, y haremos, cuando termine Laura, haremos una ronda de preguntas sobre lo que ha hablado, ¿vale? Al final, libertad total para preguntar lo que necesitéis, que para eso estamos aquí, y luego la terminaremos, digamos, hablando un poco del tema del juego online, cómo se mueve dentro de las apuestas, tema de redes sociales y así, para que lo conozcáis también, porque yo creo que es otra parte pues importante y fundamental. Y lo dicho, también al final pues bueno, podréis realizar cualquier pregunta de cualquier tipo para resolver vuestras dudas. Entonces, en este sentido, pues bueno, damos paso a Laura y nada, y sobre todo agradecerle también que viene desde Madrid para estar aquí con nosotros, y bueno, esperemos que podamos aprender todos, yo incluido, porque siempre se aprende de gente experta como Laura en el ámbito. Así que nada, poco más y adelante. Gracias, Unai, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Portugalete, por supuesto, igual por crear estos espacios de conversación y de reflexión. Os pido disculpas porque en las veces que llevo viniendo a País Vasco, a Vitoria y a Bilbao, todavía no he conseguido aprender a decir nada en vasco, así que poco os puedo decir. Así que espero mejorar esto y por lo menos el poder presentarme y saludaros en vuestro idioma.
Voy a intentar hablar bastante rápido porque sí que es verdad que he preparado mucho contenido, pero quiero dejar bastante tiempo libre para Unai, porque sí que yo creo que todos estáis viendo actualmente en las noticias, un día sí, otro también, cómo se habla de pantallas y sobre todo de los riesgos de las pantallas. Se habla de cómo los móviles, ¿no?, están friendo el cerebro de los niños y niñas, cómo los videojuegos son la nueva cocaína, y cómo en general un poco sensacionalismo, ¿no?, y el alarmismo es el mensaje que está llegando a las familias. Pero realmente, o sea, yo que trabajo en el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, trabajo con mis compañeras, que son médicos especialistas en adicciones comportamentales, trabajo con psicólogas clínicas, pues realmente, obviamente, aunque se trabaja, por supuesto, todo lo que es el abuso de la tecnología, llevamos trabajando mucho esa preocupación de padres y madres desde el año 2017, pero lo que nos damos cuenta es que no se habla lo suficiente de todos los riesgos que supone el juego de azar y las apuestas deportivas, que se han convertido en el nuevo ocio recreativo de adolescentes y jóvenes. Y realmente esto parece que no preocupa, porque realmente estamos dando tanto impacto mediático y tanto protagonismo, que por supuesto hay riesgos, y hablaremos ahora de los riesgos que hay en el entorno digital, pero estamos dando y hablando tanto del móvil y de las redes sociales que estamos quitando la verdadera preocupación que tenemos por cómo los jóvenes están accediendo no solo al juego online, que por supuesto acceden menores de edad antes de los 18 años, no te estoy robando tu temática, sino también por supuesto a las salas de apuestas, porque están entrando, aunque esté prohibido obviamente en España antes de los 18 años, y sí, el problema es que si hablamos tanto de las pantallas, hablamos tanto del móvil y de las redes sociales y se crea tanta legislación, estamos quitando recursos donde de verdad se tienen que poner, que es en todo este tema. Por tanto, muy importante todo lo que nos va a contar Unai. Por tanto, yo voy a empezar con tema de redes sociales. No me digáis que no me funciona el mando. ¿Tengo que enchufar allí? Ahora, vale. Os tengo que... Ahí, vale. ¿Dónde nos encontramos actualmente? Esto es lo que tiene la tecnología. Esto es lo que tiene la tecnología. Sí. A ver. Bueno, yo me voy moviendo. Pues efectivamente estamos en un momento en el que realmente vivimos en una sociedad tecnológica y digitalizada en la que todos convivimos con tecnología. Es decir, utilizamos tecnología para comunicarnos, para socializar, para trabajar en el ámbito educativo y en el ámbito profesional. Lo que tenemos que tener también claro, y hablaremos un poco más adelante, es que aunque para nosotros los más mayores siempre hemos diferenciado y hemos trazado muy bien esa línea entre lo que hablábamos del mundo analógico como el mundo real, y pensábamos siempre y seguimos hablando de ese mundo digital como el mundo irreal. Pero tenemos que pensar que, sobre todo para los adolescentes y jóvenes, esa línea se ha difuminado totalmente. O sea, no hay dos mundos para ellos. O sea, no hay un mundo real, que es el analógico, y otro mundo irreal, que es el digital. O sea, ellos simplemente tienen un mundo que es en el que viven y conviven, y hay veces que están conectados y hay veces que están desconectados. Y es más, como muchas veces dice Borja Atsuara, que es abogado experto en digitalización y entorno digital, si realmente fuera tan irreal el entorno digital, todos los ciberdelitos que se cometen, ciberestafas, todo el tema de la extorsión y todo lo que estamos viendo día a día, no tendría tipificación como tiene en el Código Civil y en el Código Penal. Por tanto, es muy real ese entorno digital y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por tanto, lo que sí sabemos es que efectivamente en este entorno digital hay muchos riesgos y los veremos también un poquito más adelante. Es decir, ha habido un uso exponencial por parte sobre todo de niños, niñas y adolescentes de esta tecnología, muchas veces por la falta de supervisión, sobre todo también por la impunidad que han tenido las tecnológicas en cuanto al desarrollo de los algoritmos, la poca transparencia, las mecánicas adictivas y los patrones negros que han ido utilizando en cada una de las plataformas, sobre todo en las redes sociales, y esto ha dado lugar a que realmente
pues haya muchos riesgos que tenemos y debemos conocer, sobre todo padres y madres y también los docentes, antes de poner la tecnología en sus manos. Por tanto, nuestra labor hoy sí o sí, igual que educamos en cualquier otro ámbito, tenemos que educarles ya en el entorno digital, hacer esa educación que hablaba antes a vuestro compañero, que decíamos que tenemos que enseñarles a hacer ese uso crítico, consciente y responsable de la tecnología, porque sí o sí, en el presente futuro que van a vivir ellos, van a utilizar la tecnología, va a ser un futuro tecnológico y digital. Yo que cojo a mis alumnos en primero de carrera y en tercero de carrera, yo ya sobreentiendo que tienen que hacer un uso crítico de la tecnología, porque lo que yo quiero es alumnos que sean creadores de tecnología, no que sean meros consumidores de tecnología. Yo no quiero alumnos que estén todo el día utilizando TikTok e Instagram, haciendo scroll infinito todo el día. Yo quiero que sepan utilizar la tecnología no como un simple fin, sino como un medio, un canal para crear, para desarrollar y para innovar. Y para esto tenemos que empezar desde edades tempranas, para que ellos vean la tecnología normalizando el hablar de tecnología en casa, por supuesto, y en el centro escolar, para que vean que con tecnología, que no solo, por supuesto, tecnología, como decía, es TikTok, es Instagram, es Fortnite, es Snapchat, sino que tecnología es programación, es robótica, es realidad aumentada, mixta, virtual. Con toda esa tecnología que podemos poner en sus manos, van a poder crear, van a poder innovar, van a poder realmente aprovechar todas esas competencias que van a tener que desarrollar. Cuando hablamos de alfabetización, desde luego, nos planteamos esto. Es decir, todos los padres y madres, o sea, yo que ya los tengo y he pasado por todas las etapas, porque le contaba a Unai, mi hijo pequeño tiene 19 y la mayor tiene 25, que ya se me gradúa esta semana, he pasado la preadolescencia, la adolescencia, la posadolescencia y he vivido todas las etapas. Entonces siempre nos preguntamos, ahora estamos en este momento, ¿podemos evitar los riesgos del entorno digital? Pues obviamente todas las medidas preventivas y todas las políticas preventivas que podamos hacer en el entorno digital no nos aseguran, obviamente, que podamos eliminar al 100% los riesgos que se van a encontrar nuestros hijos en el entorno digital. Igual que os aseguro, los que tengáis hijos más pequeños, que no podemos, como padres y madres, no podemos asegurar que vamos a prevenir, vamos a eliminar todos los riesgos que van a poder tener nuestros hijos en el entorno físico. Que vayan al parque y se puedan caer, se puedan hacer un chichón, una brecha, que por mucho que hablemos, porque yo he hablado muchísimo con mis hijos en casa de alcohol, de sustancias, de juego de azar, de apuestas online, que alguna vez pues vengan bebidos a casa. Que alguna vez, me acuerdo mi hija con 21, la primera vez que me dijo un sábado que se iba al bingo. Y dije, ¿perdona? ¿Al bingo? O sea, esa no me la esperaba, no la vi venir. Entonces, por mucho que hables con ellos, hay cosas que no las puedes prevenir. ¿Qué es lo que tenemos que crear? Clima de confianza, conversación con ellos para que realmente podamos hablar de todos estos temas y lo más importante, si algo ocurre, si algo les pasa, si algo hacen, que van a cometer errores, ya os lo digo yo, puedan venir a nosotros a contarnos, por mucho que en la adolescencia obviamente pasamos de ser sus referentes y sus iguales van a ser sus referentes, pero que realmente puedan venir a contarnos lo que ha pasado sin vergüenza, sin miedo y sin que realmente sepan que les vamos a quitar la tecnología de sus manos. Por tanto, la alfabetización va mucho más allá de darles un dispositivo, va mucho más allá de poner o implementar un control parental o poner normas y límites. Realmente tenemos que enseñarles esas competencias digitales que les va a asegurar poder utilizar la tecnología pues, con ese autocontrol y con esa responsabilidad, pero también implica enseñarles competencias emocionales, que esas se las tenemos que enseñar en el ámbito analógico para que realmente todos esos riesgos y potenciales daños que les puedan producir las redes sociales pues también las puedan afrontar, porque se nota muchísimo de un menor a otro, un menor que tiene falta de autoestima, que realmente tiene poca posibilidad realmente de seguridad en sí mismo o en sí misma, pues le afecta mucho más los contenidos tóxicos que puedan encontrar en las redes sociales de otro menor, otro adolescente, que realmente es un niño con una autoestima bien fomentada, un niño con seguridad en sí mismo, y eso va a hacer que realmente le pueda afectar o no esos contenidos.
Pero tiene que haber una corresponsabilidad. Y aprovechando, por supuesto, que está aquí la representación del ayuntamiento, hago hincapié en esto. Las familias no pueden hacerlo solas. Es decir, no podemos poner todo el peso y toda la responsabilidad de que padres y madres tienen que prevenir todos los riesgos que hay actualmente en el entorno digital, que tienen que, con todos los problemas que hablaba antes con una compañera mía, con todos los problemas de conciliación que tenemos hoy en día, que prácticamente no llegamos a todo, que también tienen que ser los que educan, los que forman, los que acompañan, los que alfabetizan en el entorno digital. Es decir, necesitamos también apoyo por parte de las instituciones, de las administraciones que creen estos espacios para que también nos ayuden con recursos, con pautas, con guías, para que esas familias, sobre todo, que yo en eso trabajo muchísimo, familias de contextos más vulnerables, puedan ayudar a esos hijos e hijas, porque hay a veces que, suerte, por ejemplo, mis hijos han tenido la ayuda de padres formados con competencias digitales que les han podido ayudar, acompañar y formar. En mi casa mis hijos han tenido libros en papel, han tenido biblioteca, han tenido tecnología para poder educarse, han tenido ocio saludable para poder practicar deporte, han tenido idiomas, han tenido viajes, lo han tenido todo. Pero es que desgraciadamente hay muchos padres y madres de familias vulnerables que no pueden hacer todo eso por sus hijos. Son padres y madres que trabajan 10 horas al día, que sus hijos están solos la mayoría de la tarde, son esos niños llave que prácticamente desde que llegan del cole están solos todo el día y que sí, son los primeros que reciben la tecnología en sus manos. Prácticamente desde los 6, 7, 8 años ya tienen esos primeros dispositivos y obviamente sin supervisión parental, porque sus padres no tienen ni el tiempo, ni los recursos, ni las competencias para acompañarles. Por tanto, ahí necesitamos, por supuesto, el apoyo de las administraciones e instituciones y sobre todo la responsabilidad de las plataformas de que diseñen tecnología ética y que proteja, por supuesto, los derechos y los riesgos de los menores en sus plataformas. ¿Cómo es el impacto actual que tienen los menores en las plataformas? Pues según el último, os invito a que con tiempo, cuando podáis, le echéis un vistazo con calma. Este es el último informe y es el mayor informe, es un macroinforme que realizó UNICEF junto a Red.es, la Universidad de Santiago y el Colegio de Ingenieros de Santiago de Compostela. Como digo, es un macroinforme, si no es el más grande de todo el mundo, al menos es el más grande de Europa. Hizo una encuesta a más de 100.000 personas, incluidos adolescentes, familias y docentes, y con los datos que se han sacado, absolutamente de todo, del uso de la tecnología, las plataformas, el juego de azar, pues lo que nos dicen, por supuesto, es que mayoritariamente todos los menores, niños y adolescentes ya tienen presencia en las redes sociales, con un perfil o con 2 y con 3. Las redes sociales que más utilizan ahora mismo preadolescentes y adolescentes son Instagram, TikTok, YouTube, por supuesto, Snapchat y, bueno, más o menos lo que tenéis ahí en porcentajes. Este también, para que si tenéis tiempo le echéis un vistazo, es el informe que hace todos los años la herramienta de control parental Custodio. En este caso, nos fijamos en algunos datos, se sigue manteniendo más o menos durante los últimos años el tiempo de uso en el ámbito familiar, es decir, de la tecnología en el ámbito familiar cuando llegan del colegio, de los centros escolares, en 4 horas. Es decir, los menores están utilizando la tecnología en sus casas 4 horas, que no es uso educativo, es decir, solamente uso recreativo. ¿Qué me llama mucho la atención de este estudio del 2025? El incremento, como veis ahí, del uso, no sé si me funciona el puntero, pero bueno, lo veis, donde pone por 3, el incremento de uso de IAs generativas. Se ha multiplicado muchísimo el uso que están haciendo de herramientas como puede ser de ChatGPT. En cuanto a redes sociales, Instagram y TikTok siguen siendo las que más se utilizan, más tiempo las utilizan, y también muy interesante que los padres no suelen controlar y a veces no tienen el concepto del riesgo real que tienen es en videojuegos como Roblox. O sea, muchas veces me llama la atención cómo hay padres y madres que
tienen a sus hijos de 4, de 5, de 6 años navegando en una plataforma como Roblox, pensando que es un simple videojuego, con los riesgos tan grandes que hay en una plataforma que digo con miles de videojuegos, muchos de ellos con contenido para adultos, no para menores, con chat en abierto donde los ciberdepredadores, los groomers pueden acceder a ellos, donde hay muchos riesgos, como digo, pues de grooming, de ciberacoso, ciberbullying y de más riesgos en Internet. Por tanto, mucha atención a Roblox, mucho cuidado con el uso que hacen los niños de Roblox y también, por supuesto, del resto del tiempo. Por tanto, cosa sorprendente, y esto por supuesto también, bueno, todo lo que digo es opinión personal, pero esto también es cosecha muy, muy propia. Lo que nos llama mucho la atención, sobre todo los que nos dedicamos también al ámbito educativo, es como muchas veces padres y madres nos están exigiendo y están presionando a que saquemos la tecnología de las aulas porque no quieren que sus hijos estén con Chromebooks, con iPads o con ordenadores en las aulas y exigen y presionan a los centros para que no haya tecnología porque quieren colegios analógicos, otra vez con lápiz, con papel y con libros, como si se hubieran ido los libros alguna vez de los centros escolares, pero sin embargo las 4 horas están en casa utilizando redes sociales y videojuegos. Ojo a esto. Porque, como digo siempre en los centros escolares cuando doy charlas para docentes y comunidad educativa, en el centro escolar no hay Instagram, en el centro escolar no hay TikTok, en el centro escolar no hay juego de azar ni pornografía. Si lo hay, los mayores riesgos se dan en el ámbito familiar. ¿Y cuáles son esos riesgos que hay en el ámbito digital? Obviamente, aparte, como os decía, de los diseños que tienen las propias plataformas, que la línea de negocio, como podéis imaginar, se basa en el time on device. Es decir, todas las plataformas, si lo pensáis, en cualquiera que estéis vosotros, si tenéis algún perfil en Instagram o si tenéis algún perfil en... ¿Alguno tenéis perfil en Instagram, TikTok, Twitter, cualquiera de ellas? ¿Os costó dinero abriros el perfil? No, es gratis. Abrir el perfil en una red social es gratis. Por tanto, la línea de negocio se basa en 2 conceptos. Uno, por supuesto, los datos que venden a terceros. Terceros que somos, muchas veces, ahí me pongo yo, cuando explico a mis alumnos de comunicación y de marketing lo que tienen que hacer. Es decir, empresas de marketing que quieren hacer publi en estos canales. Y el segundo tiempo, por supuesto, el tiempo de permanencia. Es decir, ellos necesitan, las plataformas necesitan que pasemos el mayor tiempo posible en la plataforma haciendo scroll en el feed. ¿Para qué? Para recibir los impactos publicitarios de las plataformas, de las empresas que contratan la publicidad. Por tanto, yo lo que necesito es crear mecánicas adictivas en esa plataforma para enganchar a la gente, para que pueda recibir esa publicidad el mayor tiempo posible. Entonces, esas mecánicas adictivas se basan en ese scroll infinito, en todos los juegos que nos plantean todas las plataformas para que nos enganchemos, en las IAs que cada vez segmentan mucho mejor el contenido y cada vez nos gusta más lo que nos enseñan. Los que tengáis TikTok, obviamente ya no hace falta poner un me gusta a un vídeo o un comentario. Simplemente por ralentizar el visionado de un vídeo unos segundos más, ya te fríe, ¿verdad que sí? Mi TikTok es absolutamente un TikTok personalizado para la menopausia. O sea, me están friendo a ejercicios de fuerza, menopausia, cúrcuma, o sea, es horroroso. O sea, no puedo salir de ese bucle, las cámaras eco. Pues esto es lo que les pasa a los adolescentes. Es decir, imaginaos que un adolescente tiene un problema con su autoestima corporal y empieza a buscar temáticas sobre cómo adelgazar, cómo bajar de peso. Entonces, en cuanto pone algún tipo de búsqueda, absolutamente esa cámara eco ya le hace un bucle absoluto del que no puede salir con estos temas. Y ya todo el contenido va a ser con este tipo de vídeos y de temáticas. Y eso es lo que también tenemos que saber para poder hacer esas conversaciones que tenemos que tener con nuestros hijos. ¿Son los mismos riesgos que hay en el ámbito familiar y en el ámbito educativo? Lo que os decía, no, ni mucho menos.
O sea, realmente los grandes riesgos se dan en el ámbito familiar cuando muchas veces les damos la tecnología cada vez a edades más tempranas. Según los últimos informes, la edad media de dar ese primer smartphone es los 10,8 años. Pero sabemos que es el regalo estrella de la comunión. Por tanto, se está dando a los 8, 9 años. Y muchas veces también las estadísticas nos dicen que prácticamente los padres, un 21%, establecen controles parentales o implementan controles parentales. Por tanto, no se da o no se hace esa supervisión parental y ahí es donde vienen exponencialmente los riesgos. Yo normalmente divido los riesgos en 3, más o menos, para un poco contároslos. Primero hablo de aquellos que ponen en riesgo tanto la salud psicológica como la salud emocional de los menores. Y aquí entraría sobre todo pues este acceso temprano a contenidos inapropiados. Pornografía, juego de azar, violencia extrema, consumo de sustancias, contenido pro Ana y pro Mía, anorexia, bulimia. Es decir, todos esos contenidos que se van a encontrar, que son tóxicos, que realmente les pueden impactar el visionado, sobre todo a esas edades tan tempranas que no tienen madurez cognitiva para encontrarse esos contenidos. A veces, como el contenido de la pornografía, que según los últimos estudios, y el primero ya desde que los especialistas y los expertos de Islas Baleares hicieron ese primer estudio en 2018, nos dijeron que la edad media del consumo de contenidos pornográficos era a los 14 años, pero que había primeros contactos ya desde los 8 o 9 años. Y decimos, ¿cómo un niño de 8 o 9 años va a consumir pornografía? No la busca, obviamente. Un niño de 8 o 9 años no busca pornografía, se la encuentra accidentalmente. Se la encuentra. ¿Por qué? Porque a lo mejor su padre o su madre le ha dejado en un momento dado en un restaurante o mientras están en algún sitio en el médico para que no moleste, le ha dejado el smartphone o le ha dejado la tableta. Cuando vemos a los niños con ese chupete digital, ¿no?, enchufados, y están navegando por YouTube, en el teléfono de sus padres o en la tableta de sus padres, donde no hay control parental, donde las cookies están segmentadas para adultos, no para menores. No hay un perfil de menor configurado y la privada para menores configurada. Por tanto, sí, el padre le puede haber puesto un vídeo de Peppa Pig, pero es que después de Peppa Pig no sabemos lo que puede encontrar ese menor y qué puede clicar. Y ahí vienen los contenidos que se puede encontrar. También dentro, por supuesto, el FOMO, es decir, el FOMO, la nomofobia, esto que muchas veces nos pasa a los adultos. Y nos pasa que muchas veces nos agobiamos cuando nos quedamos sin batería o nos hemos quedado sin, o no tenemos wifi. O sea, yo con mis alumnos no os podéis imaginar. O sea, se me mueren si se quedan sin batería y no pueden encontrar el enchufe de la clase. A ti también, ¿verdad? Obviamente, gracias por toda esa valentía y por decir las verdades como puños. Es decir, cuando no encuentran un enchufe, les da, vamos, un shock totalmente. Por tanto, todos estos riesgos y potenciales daños pueden afectar sobre todo, no hay demostrada una causalidad siempre. Es decir, por mucho que a veces nos planteen los medios evidencias, como que hay una rotunda evidencia científica de que la tecnología causa estos daños, no hay de verdad tanta evidencia que demuestre la causalidad, sino simplemente lo que demuestra un paso hacia otro. Pero sí que es verdad que, sobre todo en menores con patologías previas, sirve de foco amplificador. Obviamente, si tenemos a adolescentes que presentan problemas de ansiedad, de estrés, de TCAs, pues posiblemente, por supuesto, encontrarse todos estos contenidos amplifican todas estas patologías. Y, por supuesto, el uso abusivo. Aquí meteríamos el uso abusivo, excesivo, compulsivo que se está haciendo de la tecnología, porque efectivamente hay muchos menores que no tienen todavía desarrollado, obviamente por edad y por madurez, el autocontrol necesario y están haciendo un uso muy intenso de las tecnologías y, por supuesto, esto afecta, como veremos, en otros ámbitos de su vida diaria y de su ámbito tanto personal como social como familiar. Luego están aquellos riesgos que ponen en peligro su integridad física.
que por supuesto física, que luego también está relacionado con la emocional. Y aquí entrarían todos pues, los que conocéis como el grooming, que decíamos antes, cuando los depredadores sexuales intentan contactar con ellos a través de, sobre todo, cualquier plataforma que tiene chat online. O sea, no pensemos que son solo las redes sociales, porque es una red social, es Roblox que tiene chat online, cualquier videojuego que tiene chat online, pero una app, cualquier app infantil que nos descarguemos, que tenga el chat online, que no lo tenga capado, por ahí pueden acceder también. Es decir, que en esto tenemos que ser conscientes. Sextorsión, ciberbullying, retos virales. O sea, no sé si habéis oído el otro día en las noticias el último reto, que no sé cuántos niños ingresados hay por el último reto que había salido en TikTok. Es constante. O sea, esto es algo crónico, que siguen saliendo retos y muchas veces dices, pero ¿cómo un niño o cómo un adolescente se le ocurre hacer esto? Porque son niños, obviamente, porque son niños y no tienen esa percepción, por supuesto, de la responsabilidad y de los riesgos. Y luego, por supuesto, los de seguridad y privacidad. Es decir, cuando no configuramos bien sus perfiles, cuando no configuramos bien la privacidad y ellos, además, se creen todo, ahí están todos los riesgos de huella digital, identidad digital, y ahí vienen las ciberestafas, las extorsiones. Si nos pasa también a los adultos que nos es tan difícil hoy en día no caer en algo de phishing, que nos están mandando todos los días SMS con phishing, mail con phishing, pues imaginaos a ellos cuando están viendo en Instagram todo el día stories o en TikTok de las mejores zapatillas al 80% de descuento, pincha aquí, cómprate las últimas Nike o el último iPhone con un tanto por ciento de descuento. ¿Se lo creen? Obviamente se lo creen. Por tanto, tenemos que hacer una concienciación tan grande para que entiendan que todo esto que se van a encontrar en el entorno digital no es verdad, todo lo que se ven, o todo lo que leen, o todo lo que escuchan, que es muy grande. Es decir, no solamente, como digo, es cuestión de poner simplemente un control parental, instalarlo, sino que las conversaciones tienen que ser continuas. Hablar, alfabetizar, hablar de riesgos, hablar de prevención, para que ellos entiendan qué se pueden encontrar. Para que veáis un poco también del informe de custodio qué es lo que más preocupa actualmente a padres y madres, acceso a pornografía, grooming, problema de salud mental, ciberacoso, es un poco por lo que veis, qué es lo que más está preocupando actualmente a las familias, y también, por supuesto, las IAs generativas. Es decir, actualmente sí que es verdad que se está haciendo muchísimo uso, como os decía, no solamente en el ámbito escolar, sino que también en casa, muchas veces para hacer deberes, otras veces para buscar información simplemente, pero lo que más nos está preocupando es cuando empiezan a utilizar chatbot de IA para preguntar sus cosas a nivel emocional. Es decir, que esto es una de las cosas que nos tenemos que empezar a preocupar. También, por supuesto, cuando las usan para hacer los deberes y, sí, como cuando nosotros nos preocupa a los docentes de la universidad si nos hacen un copia-pega, ya, tenemos que educar en esto, pero es mucho más importante cuando niños y niñas, adolescentes, se sienten solos y solos, no son capaces de hablar con sus familias en casa y empiezan a utilizar los chatbots de IA para hacer esas preguntas sobre inquietudes emocionales que están sintiendo. Esta es la gran preocupación que ahora realmente tenemos que abordar tanto en el centro educativo como también desde casa. Por tanto, señales que nos pueden hacer pensar que realmente están utilizando las IAs generativas, pues por supuesto si vemos que están utilizándola para los deberes y nos acercamos, tenemos que chequear y un poco supervisar los deberes y vemos efectivamente que esto no lo ha escrito mi hijo, que esto tiene un discurso, un lenguaje que no está adecuado a su edad y realmente está haciendo un copia-pega. Y lo más importante que yo decía, a mí me preocupa mucho, sobre todo cuando están yéndose a estos chats para hacer estas preguntas que les pueden, dar siempre una respuesta que no es la adecuada, porque como siempre decimos, la IA no les va a responder lo que no quieren oír, la IA no tiene empatía y lo más importante, la IA la mayoría de las veces no les va a aconsejar el recurso adecuado donde deben ir cuando les están poniendo sobre la mesa pues, una problemática grave, como muchas veces hemos oído en los últimos casos. Por tanto,
¿Qué realmente teníamos que hacer o qué tenemos que hacer? Hablar con ellos. Hablar con ellos, por supuesto, como decimos siempre, sin prohibir, sin censurar, sin limitar, hablarles de qué son realmente este tipo de tecnologías, qué podemos esperar de ellas, qué sesgos tienen estas herramientas, por supuesto, y cómo muchas veces además pueden traer muchísimos bulos y muchísima desinformación. Y la parte que os decía, de la parte emocional y psicológica, como esa no la pueden dejar nunca en manos de una tecnología, sino que para eso estamos sus adultos de referencia, padres, madres, profesores, educadores, que somos los que mejor siempre les vamos a aconsejar ante una situación emocional o cualquier problema que estén viviendo o que les esté preocupando. En cuanto a bienestar digital, obviamente lo que yo siempre digo a las familias es que no podemos hablar de bienestar digital si no hablamos de bienestar digital familiar. Es decir, si implementamos normas, si implementamos límites con nuestros hijos e hijas, que obviamente, como veremos, lo tenemos que hacer, al final tenemos que pensar que tenemos que crear un clima saludable con la tecnología en casa para todos los miembros de la familia. Obviamente sin olvidar que nuestros hijos son nuestros hijos y son niños o son adolescentes y nosotros somos adultos. Pero al final lo que queremos es que todos tengamos un uso saludable de la tecnología. Entonces, siempre va a ser mejor que cuando implementemos ciertas normas con nuestros hijos, como ahora veremos, pues que realmente nos vean como referentes que nosotros también intentamos cumplir, intentamos apoyar esa serie de normas y límites. Por tanto, ese bienestar digital es educar a nuestros hijos y educarnos a nosotros también en ese uso equilibrado entre las horas que estamos conectados y las horas que estamos desconectados, en ese uso que usamos de los dispositivos tecnológicos, de las plataformas y que realmente también tenemos ese uso positivo de las propias aplicaciones. Yo muchas veces cuando grabo o cuando hago algún contenido sobre, últimamente que he hablado sobre acoso y ciberacoso, sobre ciberbullying, muchas veces sobre todo en el entorno digital, digo, cómo a veces podemos pedir, ¿no?, a los menores que tengan esa empatía con sus iguales, con sus compañeros, que sepan comportarse detrás de una pantalla para saber el daño que hacen cuando insultan, cuando agreden verbalmente, cuando se ríen, cuando ofenden, cuando vejan, cuando normalmente entramos cualquiera de nosotros a una red social, entramos en X o entramos en alguna plataforma y vemos a veces cómo nos comportamos los adultos, cómo hablamos, cómo nos insultamos, cómo realmente es la forma de comportarse de los propios adultos en el entorno digital y en las redes sociales. Por tanto, esa autorreflexión y esa autocrítica también la tenemos que hacer nosotros los adultos, porque los niños, desde luego, aprenden de lo que ven en casa y de lo que ven a su alrededor. Vale, por tanto, ¿qué necesitamos para que se dé ese bienestar digital? Pues obviamente, aparte de intentar formar en competencias digitales, aparte de darles todas esas herramientas que van a necesitar para poder usar la tecnología de manera responsable, ¿no?, y de manera consciente y crítica, también tenemos que formarles y educarles en ese ámbito analógico del que hablábamos, no el mundo real, como decíamos, no, hablamos de ámbito, el ámbito analógico y el ámbito digital. Por tanto, vamos a fomentar que tengan buenas habilidades sociales, que se sigan comunicando, es decir, que no se aíslen con la tecnología, que sean niños y niñas que sigan saliendo a la calle a jugar, que sigan socializando con sus amigos y amigas, que sigan haciendo deporte, que, por supuesto, sepan afrontar el estrés, la frustración, que no desde pequeños, cuando les decimos que tienen que dejar no solamente una tableta o no solamente una consola, sino el juguete que tienen en ese momento, o que nos tenemos que ir del parque, o que simplemente tienen que bañarse y dejar de ver la televisión, que sepan lo que es un no. Un no se ha acabado. Es decir, que les tenemos que enseñar esa tolerancia y esa frustración, porque os aseguro que cuando llegan a la universidad lo que nos estamos encontrando son jóvenes que no están habituados a un no. No saben lo que es la frustración, no saben lo que es realmente que los adultos les digamos que no a algo. Y no os imagináis lo que significa esto con alumnado de 20 años, de 22 y de 23, cuando... No me quiero poner muy negativa, porque además sois una persona bastante positiva, pero cuando realmente nos encontramos alumnado que cree que tiene más derechos que
pues que a lo mejor las cosas que deben hacer ellos. Y les cuesta mucho cuando realmente les intentas poner normas y límites en sitios y en lugares como la universidad. Por tanto, tenemos que desde edades tempranas acostumbrarles a ellos. Potenciar, por supuesto, el autocontrol, el que ya desde pequeños sepan autocontrolar sus tiempos. Y os pongo un ejemplo, ahora que no me oye, por supuesto, desde Madrid, ni de WhatsApp me oye mi hijo. Tiene 19 años. Todavía a día de hoy, en su móvil, que obviamente sí que tiene un smartphone, tú no escuches, porque a lo mejor tu madre luego no tiene tarifa de datos ilimitada. O sea, todavía a día de hoy no le he comprado una tarifa de datos ilimitada, y mira que son vamos, baratas, que prácticamente nos las están regalando un día sí, uno no. Tiene una tarifa de datos limitada y la ha tenido desde que le di el primer dispositivo a los 14 años. Le he ido subiendo esos datos, pero todavía no tiene una tarifa de datos ilimitada. ¿Cómo le puedo yo enseñar a mi hijo autocontrol si desde ese primer dispositivo le compro un iPhone última gama, que muchas veces cuesta lo que cuesta la nómina de nosotros de un mes entero, y le doy tarifa de datos ilimitada? ¿Cómo pretendemos que tengan responsabilidad niños de 14 años o de 12 con esos dispositivos tecnológicos y con tarifas de datos ilimitada? Si mi hijo viene viendo vídeos o viene viendo una plataforma todo el camino desde la universidad, pues amigo, si te has chupado los datos, hasta el mes que viene no hay más datos. O sea, autocontrol, responsabilidad. Pero eso tenemos que ser los padres quien se lo enseñemos. Mis hijos, hasta bien mayores, yo creo hasta que prácticamente mi hijo no tuvo 17, os diría, o 18 y mi hija 20, nunca han tenido un móvil nuevo, jamás. Siempre han heredado móviles antiguos, los móviles que se nos quedaban antiguos a nosotros, hasta que ya me dijeron, mamá, por favor, déjanos que papá nos compre, nos regale su primer, en casa de su padre, no en la mía, ojo, que nos regale un móvil nuevo, y ya sí que les dejé, pero nunca han tenido un móvil comprado, porque siempre les he enseñado que un móvil no es un regalo. O sea, no es el regalo de Navidad, no es el regalo de cumpleaños, no es el regalo de buenas notas, ni tampoco es un castigo. Si sacas malas notas, te quito el dispositivo. Porque entonces les estamos generando nosotros más ansiedad sobre el dispositivo. El teléfono móvil es una herramienta que nosotros les prestamos, amigo. Les prestamos, es nuestra. Les prestamos porque la pagamos nosotros. Ojo, la pagamos nosotros. Cuando trabajéis y la pagáis vosotros, será vuestra. Mientras tanto, es nuestra. Por tanto, es una herramienta que os prestamos. Entonces, vamos a hacerles entender lo que es y lo que son las cosas. Os dejo por aquí por si en algún momento necesitáis, desde la página web que tenemos en Servicio Paz del Ayuntamiento de Madrid, el Servicio de Prevención de Adicciones, tenemos guías para familias, bueno, para familias realmente que puede servir para cualquier profesional, guías sobre bienestar digital, que en un momento dado son guías muy sencillas y bueno, que en algún momento también su lectura os puede ayudar. También tenemos cursos gratuitos que podéis acceder sobre todos temas de tecnología y relacionados también con cualquier tema de adicciones. Para mí, el bienestar digital en general, al final lo podríamos resumir en estos 5 pilares. Equilibrio y tiempo de pantalla. Porque al final no todas las pantallas, no todas las tecnologías son lo mismo. Por tanto, nos tendremos que interesar qué tecnología está utilizando. Es decir, no es lo mismo que nuestro hijo o nuestra hija esté 2 horas scrolleando en Instagram o en TikTok o esté enganchado 3 horas seguidas a la F25 que esté trabajando en un proyecto audiovisual del colegio, que esté creando contenidos, por ejemplo, porque es una persona súper innovadora y esté creando algo, o esté editando, o esté maquetando. ¿Qué está haciendo con la tecnología? ¿Está leyendo en un ebook? ¿Está creando? ¿Está con alguna aplicación de edición? ¿O está simplemente scrolleando en una red social? Es decir, ¿qué está haciendo? Entonces, vamos a interesarnos y vamos a saber diferenciar qué es lo que hace con la tecnología. Porque lo que nos dice, y lo dice David Bueno, es decir, más allá de realmente el qué utiliza y el tiempo, lo importante es para qué se utiliza. A diferencia de la Asociación Española de Pediatría, que no comparto tanto las últimas medidas que implementaron en 2025, en el que hacía pues realmente esa diferenciación un poco más hitleriana, de 0 a 6 años, nada de pantallas porque ningún uso es seguro, es decir, pues parece que no podemos ir ni al cine con nuestros hijos de 4 años,
porque no podemos ver una película hasta los 6, de 6 a 12 1 hora y de 12 en adelante 2 horas. Me gusta mucho más la apreciación que hace la Asociación Americana de Pediatría, porque ellos hablan que es más importante, más que el tiempo, qué contenidos consumen y si ese tiempo y esos contenidos están acompañados por un adulto. No es lo mismo un menor que está con una tablet consumiendo unos contenidos y no sabemos qué consume, así ese menor está acompañado por su familia viendo unos contenidos educativos o puede ser de ocio, pero que están controlados por el adulto. Entonces yo creo mucho más en esa parte, no en estar midiendo si lleva 26,7 minutos, te quedan 3 minutos, pero eso es lo único que nos importa, el tiempo. También, por supuesto, la salud mental y emocional. Es decir, vamos a saber que tenemos que supervisar para ver si a nuestro hijo o a nuestra hija le afecta más que a otro los contenidos que consume o el tiempo que consume. Y esto lo dicen muy bien, me gustan mucho los especialistas de la Universidad Complutense de Psicología, cuando ellos muchas veces dicen, a lo mejor un mismo videojuego, estar jugando 1 hora y media Fortnite, hay niños que son tranquilos, que son niños que aceptan muy bien las responsabilidades y pues, las normas y límites que les ponen sus padres, que no tienen ningún tipo de afectación. Digo 1 hora y media, digo 2 horas. Y entonces, bueno, pues el menor, cuando tiene que acabar el juego, acaba el juego. Hay otros niños que son muy nerviosos, que son muy impulsivos, que tienen pues más problemáticas, que a lo mejor esas mismas 2 horas con el mismo videojuego a lo mejor realmente les afecta, hay mucha más afectación emocional y psicológica. Entonces tenemos que conocer cómo es nuestro hijo para saber realmente racionalizar, por una parte, el tiempo y por otra parte, qué tipo de contenido están consumiendo. Si realmente será apto o no para ellos ese videojuego, por mucho que el código PEGI nos diga que sí, es código PEGI 12 o código PEGI 7, pero es que a lo mejor para nuestro hijo, aunque tenga 12, no es un videojuego que sea preciso. Por supuesto, el descanso. Esto es inamovible. Los niños y adolescentes tienen que dormir. Hay que dormir. 8 horas mínimo. Hay que dormir y no están durmiendo. No están durmiendo. O sea, los docentes nos dicen que los niños y adolescentes llegan cansadísimos a las aulas. Y esto es así. Entonces, aquí sí que hay que ser tajantes. Es decir, la tecnología se tiene que apagar después de cenar, o al menos 1 hora y media, o 2 horas, según las edades, obviamente, 1 hora y media o 2 horas antes de dormir. Ojo, niños, adolescentes y nosotros también. Y nosotros también, porque al final la luz azul de las pantallas, esto no es porque se aumenta la miopía, esto no es cuestión de miopía. Esto es porque al final, sí, la luz azul de las pantallas, que la tenemos tan cerca del smartphone, de la tableta, no ayuda a que se segregue melatonina. Y si no se segrega melatonina, no conciliamos el sueño. Y si no conciliamos el sueño, descansamos mal. Es que esto es así. Y, por supuesto, si los menores se llevan el móvil a la habitación y están con el móvil en la habitación y no te miro, porque es el despertador que usan, es una incitación muy grande a que lo cojan para chatear, para hacer bumping, para mirar cualquier tipo de notificación o para mirar las redes sociales. Y no digo, ojo, a que tengáis que poner un despertador analógico, obviamente, pero hay despertadores digitales, fantásticos, con los que se pueden despertar con música, con la luz solar, por ejemplo, con los que deberían estar en sus habitaciones, sobre todo en edades tempranas. El móvil no debería estar en las habitaciones de los menores, debería cargarse fuera de las habitaciones. Privacidad y seguridad, por supuesto, que ellos entiendan que tienen una huella digital desde que empiezan a tener presencia en el entorno digital. Un comentario, un me gusta, cualquier uso que hagan de cualquier plataforma ya está marcando su huella digital y ese rastro que dejan en la huella digital va a conformar su identidad digital. Yo a mis alumnos se lo digo ya cuando llegan. Ese rastro muchas veces, por mucho que desde el 2014 tenemos el derecho al olvido de Google, hay veces que no se puede borrar, hay cosas que todavía no se pueden borrar. Es decir, vamos a hablarles de que tienen que proteger
su privacidad y la privacidad de la familia, que no pueden poner información en redes sociales de dónde viven, de en qué colegio estudian, no pueden poner información sobre las extraescolares a las que van, no pueden geolocalizar sus contenidos porque no sabemos qué puede pasar y quién lo está viendo detrás de una pantalla. Los adultos lo hacemos muchas veces. Cuando veo mucha gente que pone en sus redes sociales, sobre todo ahora en vacaciones, en verano, y todos ponen la fotografía de aquí en la playa, aquí tomando el sol, y ponen el sitio o ponen la fecha. Y digo, ¿no se están dando cuenta que le están diciendo a todos los potenciales ladrones que no están en su casa, que están de vacaciones a unos cuantos kilómetros de su casa? Es decir, vamos a decirles que no podemos poner esa información en las redes sociales porque no sabemos quién las está leyendo. Y, por supuesto, pensamiento crítico. Es decir, no puede haber bienestar digital si no hay pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se tiene que también fomentar y educar desde edades tempranas. Es decir, tenemos que hacer dudar a nuestros hijos y alumnos de todo lo que vean, de todo lo que escuchen, de todo lo que lean, pero también incluso de lo que decimos nosotros a veces. Es decir, tienen que aprender a contrastar fuentes, a leer de diferentes sitios, a quitar ese sesgo de confirmación que muchas veces tenemos nosotros. O sea, yo a mis alumnos se lo digo. Es decir, no podemos leer siempre las mismas fuentes, es decir, los mismos periódicos digitales o leer aquellas fuentes que nos van a decir lo que queremos escuchar. Tenemos que leer y escuchar a todos, por muchos que todos tengamos una ideología. Es decir, todos tenemos una ideología, sobre todo una ideología política, pero yo quiero leer de un medio de comunicación y del otro medio de comunicación, el extremo, aunque sé que me van a decir cosas que algunas no me van a gustar, pero solo así puedo tener una fotografía más o menos aséptica y realista de lo que puede estar pasando, y ellos tienen que comprender eso, que no todo lo que hay en Internet, ni mucho menos, es verdad, es real, y que mucho está manipulado. Por tanto, ese pensamiento crítico también tenemos que hacer mucho hincapié para que vaya calando desde edades muy tempranas. Con la mediación parental, es decir, por supuesto, por mucho que decía que las familias no lo pueden hacer solas y que tiene que haber una corresponsabilidad, sin duda alguna, el núcleo y los primeros agentes que educamos y formamos a nuestros hijos. ¿Me oís bien, no? ¿Hace falta que esté con el micro? Es que no lo sé si se me oye, pero bueno, yo lo tengo de todas maneras. Los primeros agentes que formamos a nuestros hijos somos nosotros, los padres y madres, obviamente. Por tanto, tenemos que educar lo primero desde casa. ¿Y cómo lo hacemos? Con la mediación parental. La mediación parental va a ser ese proceso de acompañamiento, formación, educación de nuestros hijos en el entorno digital. Lo haremos con medidas más activas, poniendo normas, poniendo límites, implementando controles parentales, y luego, bueno, pues más pausales, que será haciendo esa supervisión progresiva, es decir, según las edades del menor. Al final, ¿el objetivo cuál tiene que ser? Pues que el adulto, o en este caso el adolescente, sea autónomo digital. Es decir, cuando sean más pequeños y les demos la primera tecnología, estaremos mucho más encima supervisando, y según vayan madurando y adquiriendo responsabilidades, iremos flexibilizando las normas hasta que veamos que ellos, por supuesto, ya sean capaces de tener esa autonomía, porque al final los adolescentes también necesitan su espacio, y eso lo tenemos que comprender. Cuando escribí mi primer libro en el 2023, lo que veía es que no se habla en las familias. Es decir, las estadísticas me decían, casi la mitad de los menores nos decían que no hablan con sus padres sobre tecnología. Es decir, que si hay algún riesgo, no hablarían con sus padres sobre ello, y tampoco lo harían con sus profesores o docentes. Por tanto, esto lo tenemos que revertir. O sea, necesitamos estar los adultos de referencia cerca de ellos para que realmente podamos hablar y normalizar el hablar de tecnología con nuestros hijos. Tampoco hablan con nosotros de educación afectivo-sexual, como veis. Es decir, y nos lo están pidiendo. El 70% de los menores y adolescentes no hablan de educación afectivo-sexual en sus casas, y sin embargo, casi un 50% nos dicen que les gustaría que se hablara de ello. ¿Cómo podemos adecuar la tecnología a las edades? Pues obviamente
muchas veces hablamos de etapas y en muchos recursos y guías intentamos poner etapas, pero es que no hay una receta mágica. O sea, no hay una receta mágica. ¿Por qué? Porque los que somos padres y madres de diferentes hijos e hijas hemos visto que hemos intentado educarles de la misma manera, con los mismos valores, con la misma educación, con la misma filosofía, con las mismas ganas, pero cada uno es diferente, cada uno madura a una edad diferente, adquiere las responsabilidades a una edad diferente, pero no digo tecnológicas, digo de la vida en general. O sea, hay algunos que enseguida se hacen responsables y hay otros, como mi hija con 25, que no consigo que se haga la cama todavía. Entonces, tela, ¿eh? Tela. Entonces, eso es lo que nos hace pensar cuándo están preparados o no para tener esa tecnología. Y luego tenemos esto. Tenéis los padres, afortunadamente yo ya lo he pasado, pero los padres tenéis esto. Esto es horrible, esta infoxicación en la que estamos sumidos ahora. Por una parte, nos viene un día un artículo que hasta los 16 o 18 o 35 casi, no les demos el primer móvil. Otros que se los demos antes de los 13, porque obviamente es mejor hablar con una preadolescente de 12 que con un maromo de 16. Entonces, entiendo que padres y madres estén que no saben qué hacer. Si cada día se dice algo nuevo, algo diferente, y de todo hay evidencia científica, absolutamente de cada postura. Yo personalmente, y esta es mi opinión personal, en rasgos generales diría que un smartphone, es decir, un teléfono con conexión a Internet, no se debería dar antes de los 14. ¿Por qué? Porque cuando damos un smartphone, eso ya abre la puerta a redes sociales. Entonces, actualmente, según la legislación de hoy en día, porque no se ha aprobado todavía el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital, actualmente, según la legislación, según el RGPD, los menores solo pueden tener un perfil en las plataformas digitales a partir de los 14 años. Por tanto, mi recomendación es que ese primer smartphone sea a partir de los 14 años, que es cuando ellos ya van a poder tener perfil propio en las redes sociales. Que, por supuesto, esto no significa que una familia, por sus circunstancias, decida que lo necesita tener a los 11 o a los 12, porque va a haber un acompañamiento, una supervisión, porque su hijo o su hija está preparado. Es que no hay una receta y nadie mejor que un padre y una madre en su casa para saber cómo es su familia. Yo, desde luego, no puedo imponer esa decisión. Lo que tenemos que saber, eso sí, es que un móvil para un adolescente no es solo entretenimiento. O sea, un móvil para ellos, como os contaba al principio de la charla, es pertenencia social. Es identidad, es conexión con sus compañeros de clase, sus compañeros de equipo. Es espacio propio también. Es que en la adolescencia ya necesitan tener espacio propio. Nosotros, que venimos de un mundo no conectado y no tecnológico, necesitábamos ya empezar a cerrarnos la puerta de la habitación o cerrábamos la puerta del baño. Teníamos nuestros diarios. Necesitamos tener esos espacios personales propios. Es algo de la adolescencia, de esa etapa en la que realmente se tienen que formar y hacer esa identidad propia y esa autonomía también. O sea, esto lo tenemos que entender también como padres y madres. Porque muchas veces los padres necesitan un poco que hagamos estas etapas para saber un poco, aún así, haciendo un poco por etapas, yo os diría que, pues que si se tiene que dar por seguridad de familias, de padres y madres, porque queremos localizar a nuestros hijos, porque estamos trabajando, salen del colegio, no les podemos ir a buscar, salen de la extraescolar y no les podemos ir a buscar, pues hasta los 14 yo diría que móvil sin internet. O sea, un móvil solo llamadas o relojes de estos que hay también para poder llamarles, para poder hacer una llamada o un SMS. Eso nos da seguridad a nosotros, que es lo que buscamos a estas edades, es decir, poder tenerles localizables, ¿vale? A partir de los 14, yo ahí ya sí que os diría que ellos ya tienen que socializar. O sea, es que ya simplemente para hacer los trabajos del cole tienen que hablar con sus compañeros de clase. O sea, ya necesitan tener un grupo de WhatsApp porque ya tienen que ponerse a hablar con sus compañeros, ya para ir a jugar el partido del sábado de fútbol tienen que quedar con sus compañeros. En muchos hogares, en mi casa, por ejemplo, no hay teléfono fijo. Ya en muchas casas no hay teléfono fijo. Entonces, necesitan estar conectados con sus amigos. Entonces, o bien hay
teléfono, como por ejemplo yo es lo que hice hasta los 14, que se lo di. Yo había un teléfono en mi casa con un WhatsApp que no era de mi hijo, era el teléfono de casa, donde él ya hablaba con sus amigos sobre los trabajos, se comunicaba, pero no era su teléfono, no lo llevaba fuera de casa. Y a partir de los 14, que ya tenía que ir en autobús al colegio, es cuando ya él llevaba su móvil propio. Lo que os contaba antes, yo os aconsejaría que en ese primer smartphone, por supuesto, nunca tarifa de datos ilimitada, siempre limitada para poder enseñarles autocontrol. Y si puede ser un teléfono de gama baja, como tenemos, si os enseño aquí, marcas españolas como es SPC, y no nos tenemos que ir pues a grandes marcas que no merece la pena, pero no ya digo porque yo esté haciendo aquí o quiero hacer una campaña anti-Apple o ante cualquier marca, sino porque es que tecnológicamente es que ellos nunca van a aprovechar todas las funcionalidades que tienen esas tecnologías. Es que un niño de 14, de 15, de 16, es que a veces ni nosotros utilizamos todas las funcionalidades que nos da esa tecnología. Entonces, ¿para qué van a tener esos dispositivos tecnológicos? Y ya a partir de los 16, por supuesto, pues ya vamos abriendo funcionalidades. Normas, límites, ¿qué me falta? 3 minutos, pero a mí me habéis avisado antes. Vale, venga, mediación parental. Importante, establecemos rutinas, ¿vale? Rutinas no solamente de la tecnología, vamos a intentar establecer rutinas de todo su ámbito, es decir, qué tiempo tienen para la parte escolar, qué tiempo le queda para los deberes, qué tiempo le queda para la parte de ocio saludable, de deporte y qué tiempo le queda, por supuesto, para la parte digital. En el caso que de lunes a viernes les dejemos que tengan parte de tiempo digital. Hay familias que deciden que no, que de lunes a viernes es periodo lectivo y que solo en el fin de semana. Pacta unos tiempos de uso. Tenemos que pactar, por supuesto, tiempos de uso y espacios libres de pantalla. Dependiendo de la edad y de la madurez, por supuesto, ahí irán los tiempos que marquemos. A mí me parece fundamental establecer espacios libres de pantalla en casa. Es decir, ellos tienen que entender que el móvil no es una parte más que le ha crecido de la pierna y que lo llevan siempre aquí puesto. Tienen que entender que hay espacios donde no se va con el móvil. Es decir, se tiene que dejar en algún sitio en casa. Es decir, al baño no se va con el móvil. No. Es decir, en las habitaciones tenemos que dejarlo fuerte. Te estoy amargando la tarde, ¿eh? Pobre encima que ha venido. Madre mía. Por las noches hay que dejarlo fuera de la habitación y, por supuesto, imprescindible, en las comidas, en las cenas, me da igual que sea en casa o en un restaurante, no se sacan los dispositivos, ni ellos ni las madres. Ni las madres y padres, ahora va por ti, ¿vale? De nada, por supuesto. Por la noche, fomenta un ocio saludable. No podemos esperar muchas veces que nuestros hijos digan ya llevo 1 hora y media jugando a Fortnite, lo voy a dejar porque ya llevo el tiempo necesario. Tenemos que ser nosotros, ojo, los que digamos, oye, paramos ya el videojuego y vamos a salir a dar una vuelta, vamos a sacar el perro. Bueno, no vamos a decir ayúdame a sacar el lavavajillas, vamos a intentar proponer unos planes que realmente les compensen. Aquí os dejo herramientas de control parental. Les vais a pasar la presentación, ¿vale? Por eso voy tan rápido, luego si os pasan la presentación así lo podréis ver. Lo que sirven los controles parentales, importante, las carencias. Yo recomiendo, por supuesto, usar controles parentales a edades tempranas, porque nos ayuda a nosotros, nos facilita el estar bloqueando keywords, el estar bloqueando webs de contenido para adultos. Pero ojo, también tenemos que saber esto, se lo saltan. Tenemos a pequeños hackers en casa. Los que no aprenden a saltarse el control parental se instalan una VPN, como ha pasado en Australia, que han subido la descarga de VPNs un 1800%, desde que han prohibido las redes sociales a los menores de 16. Ahora todos utilizan VPNs, ¿vale? Para conectarse, un 1800%. Han aumentado. Una VPN es una red que te permite conectarte a la plataforma desde otro país. Por tanto, tú ya no tienes el bloqueo que tienes en tu país. Entonces tú te conectas, se utilizan para muchas cosas. A veces por tu privacidad no quieres que te segmenten en tu país y quieres esa privacidad. Pero a los menores se conectan pues con la red de Australia, o de Austria yo me puedo aquí, o desde Noruega, o desde donde sea. Y entonces no tienes el bloqueo de tu país. Y entonces se conectan mediante una VPN. Acuerdos. Os pongo el ejemplo de mi libro, pero tenéis miles de acuerdos. Es importante pactar, consensuar un acuerdo con nuestros hijos con el uso de la tecnología.
la que sea, la primera que usen, ya sea el móvil, la consola, una tableta. Lo importante es que lo hagamos de forma consensuada, es decir, no les imponemos las cosas. Vamos a sentarnos con ellos, a hablar de esos límites horarios, de esos tiempos y de esos espacios de pantallas, de por qué no van a poder descargarse cualquier aplicación sin nuestro consentimiento en edades tempranas. Es decir, todo esto lo hablamos. ¿Cuáles normas son fijas, cuáles son flexibles y por qué las vamos a flexibilizar? Es decir, normas claras, sencillas, pero consensuadas y habladas con ellos. Y luego, 017, ¿sabéis lo que es el 017? Importante para que lo sepáis adultos y también los menores, para que lo tengan en su móvil. El 017 es el teléfono del INCIBE, el teléfono tanto del ciberacoso como de las ciberestafas. Cualquier problema que tengáis con una posible ciberestafa, que no sabéis si habéis clicado un enlace de phishing o de smishing, o que tengan problemas de ciberacoso, llamáis al 017 o mandáis un WhatsApp y ellos o bien os lo solucionan o os ponen en contacto con el recurso que os puede ayudar. Y por último, el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos. Si alguien ha subido sin el consentimiento de vuestro hijo algún contenido, normalmente, por supuesto, erótico, íntimo, en algún canal, en alguna red social, entráis en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, en el canal prioritario, clicáis, denunciáis el hecho y normalmente en 24-48 horas pueden tener eliminado ese contenido del perfil donde haya sido subido. ¿Vale? Ya termino. Unai. Vale. Simplemente, para que lo tengáis, tenemos que intentar detectar preventivamente cuándo puede haber un problema en casa con el uso de la tecnología, rasgos físicos y emocionales. Cuando empezamos a detectar, os empiezan a quejar de dolores que no son los habituales y que los médicos y los pediatras nos dicen que no tiene sentido. Dolores de cabeza, dolores de estómago, empieza a haber cambios emocionales en su comportamiento que no son los lógicos de la adolescencia, pasa de la irritabilidad, ¿no?, a la ira, incluso a veces cambios con algo más de agresividad, conductas o sociales, niños que siempre han sido, pues eso, niños muy sociales, que siempre les ha gustado salir mucho con sus amigos y amigas, que han hecho mucho deporte, de repente se empiezan a aislar, no quieren muchas veces ni salir de su habitación para comer con nosotros, cenar con nosotros. Eso ya nos está diciendo algo, por supuesto. También importante, a veces al revés, que dejan de usar el móvil y el ordenador. A lo mejor eso, ojo, es porque están sufriendo de algún tipo de acoso y no quieren muchas veces dejarlo. Amenazas, por supuesto, autolesiones. Cuando ya vemos eso, obviamente ya tenemos los rasgos mucho más presentes. Y luego ya en tema educativo, bajada del rendimiento escolar, nos dicen que hay absentismo, pérdida de pertenencias, lesiones, concentración, atención, y en ese caso ya, por supuesto, ya tenemos que contar o contactar con una persona, por supuesto un profesional, en este caso especializado, un experto, ya sea psicología clínica, orientador familiar o educador social, para que nos ayude, en este caso, para poder tratar este tema. Y ya, muchas gracias, ya no puedo ir más rápido. Unai, todo tuyo. Perfecto. Gracias. No, que incluso ahora podemos hacer una pequeña ronda de preguntas si tienen alguna duda, aunque lo has explicado perfectamente. Pero digo, si hay alguna pregunta que queráis hacer, tenemos un micro creo que por allí. O bueno, tampoco igual, no sé si hará falta micro. ¿Alguna pregunta que queráis hacer a Laura? Pues ahora es el momento. Sí, es que has hablado todo el rato de los datos limitados, sí, pero que creo que hay libre en cualquier sitio que vayas a ir. Entonces tampoco creo que eso realmente... Claro. Mira, muy buena pregunta. También, muy buena pregunta. No podemos conectarnos a wifis públicas, ni ellos ni nosotros. O sea, no podemos, a no ser que sea, obviamente, una wifi pública del sitio donde confiamos, porque es la habitación del hotel donde hemos reservado, pero no podemos, no ellos, nosotros. O sea, por eso debemos concienciar muchísimo sobre que no deben conectarse a wifis públicas ni en la cafetería, ni en el restaurante, ni en el aeropuerto, ni en el centro comercial donde van a pasar con sus amigos, porque es el sitio donde están todos los ciberdelincuentes intentando captar para poder hackear los dispositivos. Es lo más peligroso absolutamente que hay para que nos hackeen el dispositivo. Por lo tanto, es que no deben conectarse a wifis públicas, efectivamente. Es que ese es el problema, que al final, pues igual que decías lo de la VPN o decías de tal,
una cosa es lo que tú quieras hacer con y otra cosa es lo que luego vayan a hacer. Por supuestísimo, o sea, eso tenemos que tener presente, igual que con el resto de cosas que nosotros les decimos, ¿no? Pues el daño que hace el consumo de alcohol, el daño que hacen los vapers, actualmente que estamos además concienciando muchísimo con el tema de los vapers, bueno, ahora que estamos con el gas de la risa, con el óxido de nitroso, o sea, que estamos contando, concienciamos, nuestra labor es concienciar, hablar mucho. ¿Nos van a hacer el caso en todo? No, pero tenemos que estar ahí, pico pala, pico pala, pico pala, pico pala. Gracias. Te tenía una pregunta por lo de la edad del primer móvil. Bueno, nuestro hijo hace, bueno, tanto el de ella como el mío, hace este año los 12 años. Entonces es una edad complicada porque ahora se está acercando el verano y muchos de los amigos le dicen, si no tienes el móvil te vas a quedar excluido. Sí. ¿No? Y a mí es una cosa que no quiero darle todavía al móvil, pero tampoco quiero que se rían de él o que se quede excluido, ¿no?, del resto. Entonces es una cosa que a mí me preocupa mucho. Claro, o sea, ahí tenéis un equilibrio muy complicado entre la presión social, efectivamente, y a veces pues, la decisión de que no queréis porque veis que es demasiado pronto. O sea, ahora hay alternativas que a lo mejor si no queréis que físicamente él tenga un smartphone como tal. Ahora, por ejemplo, WhatsApp acaba de abrir los controles parentales en WhatsApp, es decir, que podéis instalar WhatsApp en el ordenador, instalando el control parental, por lo tanto, él puede estar en contacto con sus compañeros y estar el WhatsApp en vuestro ordenador o vuestro portátil. O sea, que vais a poder, además, controlar directamente todo el tipo de contactos y conversaciones que tengan. Entonces, esa parte de comunicación y socialización la pueden tener sin que tenga el dispositivo, ¿vale? O sea, que... Él ahora tiene el reloj que tú comentabas, sí, ¿no? el smartwatch. Sobre todo cuando estás fuera con los amigos, pues el viernes a la tarde, que dices, oye, después del entrenamiento de baloncesto, que jueguen un rato. Sí. Y se mueven, pues empiezan ya a dar un poco vueltas por la zona, ¿no? Entonces le tienes conectado y no tiene WhatsApp. O sea, podría tenerlo, pero yo no se lo tengo instalado. Entonces también está presionando por ahí. Pues ponme el WhatsApp en el reloj. Claro, ya te digo que lo podéis hacer poniéndolo en un dispositivo vuestro o en el ordenador y hay control, ahora mismo ya control parental para que lo podáis gestionar. Llega un momento en que yo también me di cuenta, y además me lo dijeron muchas familias, que a veces intentamos retrasar al máximo la entrega del dispositivo porque estamos con estos mensajes constantemente, ¿no? Que es que los móviles les aíslan del entorno analógico, que es lo saludable. Y entonces me acuerdo que una madre me dijo, Laura, es que me di cuenta que le estaba aislando yo a mi hijo de los planes saludables, porque estaba siempre en casa los fines de semana. ¿Por qué? Porque efectivamente sus amigos quedaban para salir el fin de semana a jugar a la calle, para echar un partido, para salir a dar una vuelta, quedaban por WhatsApp, o sea, se hablaban directamente o se llamaban o quedaban por mensajería instantánea. Y mi hijo era el único que no tenía móvil y no se enteraba, nadie se lo contaba y le tenía en casa metido todos los fines de semana. El que estaba aislado y la que le había aislado era yo, precisamente, por no darle la tecnología y pensando que le iba a aislar. Eso es lo que más miedo me da. Sí. Porque yo ya sé qué está pasando. Es decir, él juega baloncesto, entonces yo ya sé que muchos de ellos tienen un WhatsApp y quedan. Entonces yo al final, como conoces a las madres, te acabas enterando. Pero muchos fines de semana que yo no me entero, pues igual sí salen y el niño no se entera. Entonces, lo que me da miedo es eso, ese intermedio, ¿no?, entre aislarle y ser prudente al mismo tiempo. Claro. Le decía a Unai, no puedo contar nada, porque no puedo contar nada todavía, pero va a salir un nuevo dispositivo en muy breve, en muy poquito tiempo, en 15 días, que va a ser un dispositivo progresivo para los menores, en el que físicamente va a ser un smartphone, pero en el que los padres van a poder ir abriendo las configuraciones según ellos decidan la madurez del menor. Es decir, imagínate, desde que a lo mejor para un niño de 7 años u 8 años tú quieres abrir solamente la parte de MP3 porque quieres que tenga música en su dispositivo, porque es un niño al que le gusta escuchar música y lo quiere llevar en el coche cuando vais de viaje. Luego a lo mejor le puedes abrir la cámara de fotos. Luego le quieres abrir solo el WhatsApp. Quiero decir que va a tener las funcionalidades que vosotros, padres, vais a querer ir abriendo en ese dispositivo. Y creo que a mí me parece una fantástica idea para esa parte, que ni el niño lleva el móvil tonto, ¿no?, el downphone, que todos se ríen de él porque lleva el Nokia, que no se puede hacer nada, ni a lo mejor el smartwatch, que ya es muy mayor para llevar. Y sin embargo, tiene las posibilidades que vosotros vais a poder ir configurando según la edad del menor. Sí. Sí. ¿Alguna más? ¿No? Suerte. Conversación, hablar ahora. Pues nada. El pasador está aquí. Sí.
Nada, pues bueno, lo primero, muchas gracias, Laura. Luego digo que tú tienes que marchar, que tienes un vuelo pendiente. Así que no, lo he dicho, agradecerte porque yo no te quiero interrumpir porque al final aprendemos todos, quiero decir. Por eso. Eso es, nada, no te preocupes. Y lo dicho, un poco, pues bueno, también aprender, yo creo que es importante, pues bueno, el tema de gestión de pantallas, un poco esas preocupaciones, ¿no?, que tenemos también de los primeros móviles, qué limitaciones, qué no. Por eso yo creo que era importante también que Laura pues explicase todas las cosas, ¿no? Y lo dicho, ¿no? Ella encima tiene 2 libros escritos, que es uno Crecer con pantallas y otro que se llama Conectados, si no estoy equivocado, ¿no, Laura? Yo los recomiendo, yo los tengo leídos y demás. Ya te digo que al final ahí tenéis recursos donde podéis aprender y demás, ¿vale? Yo voy a hablar un poco de esa parte, ¿no?, que parece que últimamente se está como escondiendo un poco, pues con todo el boom este de las pantallas. Como bien ha dicho Laura, que incluso la industria del juego, de las apuestas, tiene un movimiento ahora para, pues eso, crear un poco también alarmismo con las pantallas y crear formaciones de pantallas para familias de la industria del juego, ¿vale? Entonces, claro, todo eso lo aprovechan ¿para qué? Pues bueno, pues para que se hable igual menos de todo esto, ¿no? Por eso creíamos también importante, pues bueno, aunque igual no tengáis igual adolescentes o sean niños pequeños o niñas pequeñas, pues conocer un poco la realidad que hay detrás también de los riesgos de los juegos de azar y las apuestas, ¿vale? En este caso, pues bueno, como bien dice la OMS, también es una enfermedad, una adicción, ¿vale? Como tal está recogida y es una adicción, pues bueno, que es para toda la vida, como cualquier otra adicción, alcoholismo, drogas, etc., etc. Y la adicción no se mide en el dinero que se gasta en esto de las apuestas. ¿Por qué? Porque igual un adolescente o chaval de 18 años se gasta, me lo invento, 50 euros al mes y puede tener el mismo problema que una persona que se gasta 2.000 euros al mes, ¿vale? Muchas veces no es el dinero que gasta, sino cómo le afecta a uno mismo, ¿vale? Yo en este sentido, hoy no contaré mi historia porque os voy a contar un poco detrás los riesgos del juego de azar y todo el juego online, cómo se mueve a través de las redes sociales también. Pero yo soy ludópata rehabilitado. Yo tuve problemas con 18, 19, 20 años hasta que, pues bueno, me pillaron mis padres y hicimos terapia, control económico, etc., etc., que bueno, si ponéis mi nombre, si ponéis Unai Garma en medios de comunicación, conoceréis mi historia perfectamente porque bueno, hemos hablado de todo esto en diferentes medios de comunicación. Pero la realidad es que nos encontramos con muchos jóvenes. Hace poco estuve en Murcia, que estuve a la mañana haciendo una charla con chavales de, pues eso, de 15, 16 años, y yo no porque yo estoy acostumbrado, pero conocen mucho y saben más de lo que nos pensamos. Porque luego tuve la formación con familias, que vinieron bastantes también, comenté muchas de las cosas que los padres y madres obviamente no conocían y que los adolescentes sí que conocían y sabían lo que había detrás de todo esto, ¿no? ¿Cómo se mueve? Claro, la industria del juego es online, pero también es presencial. Yo siempre digo, normalizamos mucho el juego de azar y las apuestas, tanto con las loterías como con los rasca y gana de la 11, que al final es uno de los más consumidos dentro de menores. Y como digo yo, pues bueno, también aquí en el País Vasco no todo está controlado. Porque quiero decir, en los mismos bares hay máquinas de apuestas. Y las máquinas tragaperras que conocíamos de antiguamente son máquinas ya digitales con 20 modalidades de juego dentro de la tragaperras, ruletas incorporadas, etc., etc. Entonces, es accesible. Y luego también el juego online está ahí. La ley del juego hace años prohibió publicidad en las redes sociales, que los famosos pudiesen publicitar, que los eventos deportivos no hubiese... Pues ahora ya no se ve el equipo de baloncesto, ¿no? Ya no es Reta Bet Bilbao Basket, eso se quitó. ¿Qué es lo que pasa? Que el Supremo hubo ciertos artículos que tiró abajo. Pueden volver a publicitar famosos todo el juego de azar y apuestas. En las redes sociales, libertad total, ¿vale? Que ahora es lo que veremos. Y prohibieron los bonos de bienvenida, que hablaremos brevemente de ello también, y ahora otra vez los bonos de bienvenida tienen libertad total para todo eso. Eso de que nos regalan dinero para apostar. Claro, un menor o un joven dice, me regalan dinero, no pierdo nada, ¿no? Entonces, veremos luego cómo funciona todo esto. Hoy en día, por las redes sociales, muchos famosos, los que más publicitan, es verdad que en España, dentro de los famosos hay un poco, bueno, están empezando, bueno, o tienen cuidado, porque en su día lo prohibieron, si sales fuera de España, Latinoamérica, todos los famosos, gente que streamea, youtubers, tal y cual, el 95% publicita juego de azar y apuestas. Aquí
En España no tantos, pero también los hay. Los influencers de la Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, todos esos que sí que publicitan. Luego veremos también unos que se han puesto mucho de moda, que es Zona Gemelos, no sé si conocéis, algunos sí, otros no. Los adolescentes lo conocen todos, ¿vale? Y luego hablaremos un poco también sobre ello. Claro, ¿cómo publicitan estos tipos de juego? Ahora se ha puesto también de moda, que suele salir mucho a través de stories de todos estos de la Isla de las Tentaciones, que yo los tengo calaos a todos, pues publicitan muchas veces como minijuegos que son de apuestas, ¿vale? Tenemos aquí un pequeño vídeo. Y nada, amores, aquí os dejo un ejemplo de cómo lo hago yo con mi gallina saltarina. No es muy difícil, esta vez lo he puesto en 100 y en nivel medio. Y básicamente he doblado mis ganancias. Tiri, tiri, tiri. Claro, esto se está poniendo, no, o sea, aparece en todos los lados, porque aparte es también en publicidad de TikTok, Instagram y demás, no solo que lo publicitan famosos, sino te saltan pues anuncios de este tipo. Claro, muchas veces después, ¿con qué juegan? Con ese síndrome FOMO, ¿no? Que han dicho, ¿no? Que me lo he perdido o me he quedado fuera. Publicitan esto, siguiente story es de un mensaje de un seguidor suyo o seguidora diciendo que ha ganado dinero. Es decir, claro, entonces ya juegan psicológicamente con eso, ¿no? Ostras, joder, yo no he apostado, joder, y aquí hay gente que está ganando dinero, ¿no? A costa de meter o de... Porque claro, normalmente encima si pinchas su enlace tienes regalo de 20 tiradas gratis, 20 euros para apostar, esos bonos de bienvenida que son como un poco el gancho que utilizan, ¿no? Entonces, claro, juegan psicológicamente con todo eso. Y eso es la realidad que nos encontramos hoy en día en las redes sociales, pues como digo yo, en España sobre todo, con estos personajes, ¿no? Que se hacen famosos a través de estos programas televisivos que digamos que el 95% de lo que ven son menores de 25 años, ¿vale? E incluso mucho menores, ¿vale? Entonces, un poco esa falsa, ¿no? de esos referentes o esas personas que siguen, oh, qué guay, y si me lo recomienda pues lo que ha dicho también Laura, ¿no? Que igual no saben diferenciar realmente en la adolescencia, pues qué puede ser verdad, qué no, y qué hay detrás de todo este mundo, ¿no? En este sentido también, el mundo de los tipsters. Tipster es una persona que te hace recomendaciones de apuestas deportivas, por lo general, ¿vale? Te recomienda que el Atleti va a ganar al Celta, que va a meter gol no sé quién. Recomendaciones. Normalmente se publicitan o tienen perfiles de Instagram, ¿vale? Estos perfiles normalmente son personas que muestran siempre pues, que tienen un chalet con piscina, que si cochazos, que si tal y cual, y que eso, claro, lo ganan con las apuestas. Claro, detrás de todo eso, pues hay como digo yo, mini estafas que no está regulado, porque el tema de los tipsters es algo que no está regulado, yo siempre digo que meto caña porque es necesario regular todo eso, pues tienen libertad total y ganan dinero a costa de sus seguidores y a la gente que apuesta. Normalmente, casi todos estos tipsters, esta gente que da recomendaciones, derivan siempre a grupos de Telegram. Telegram, una red social donde pues crean su grupo y, por ejemplo, uno de los más, como digo yo, de los más seguidos, que es Tips Analistas, 200.000 suscriptores, 200.000 personas en el grupo, en el canal de Telegram, donde todos los días va pasando apuestas. Todos los días te lanza su apuesta y juegan psicológicamente muy bien con nosotros. ¿Por qué? Porque si yo os digo que de 4 resultados he acertado 3, o que he ganado 3 apuestas y una he fallado, dices, o tú lo ves y dices, joder, pues oye, 3 de 4 no está mal. Normalmente suelen ser igual cosas no muy difíciles, entonces tampoco te pagan mucho. Si metes 10 euros, pues ganas 14, que en realidad ganas 4, ¿no? Te dan 14, pero has ganado 4. Hago otra apuesta de 10 euros, joder, y he ganado 5, ¿no? Porque, bueno, pues el Atleti, el Real Madrid, que juega fuera de casa contra el Sevilla, pues bueno, cuota de 1,50 o lo que sea. Claro, he ganado 9 euros, ¿vale? Y luego otra que era más fácil y, bueno, pues he ganado 2 euros. Entonces he ganado 11. Pero he fallado la cuarta, que he perdido 10. Entonces, claro, en realidad solo he ganado 1 euro, o ese porcentaje, acertando 3 de 4. Claro, pero tú solo ves, tú cuando entras luego a estos grupos, normalmente, muchas veces hay algunos que borran también las cosas que fallan, ¿vale? Pero es que realmente tampoco le hace falta. Porque si va acertando más de las que esto, psicológicamente ya juegan un poco con esa parte, ¿no? Y claro, siempre estos tipsters tienen el canal gratuito. ¿Y cómo ganan dinero? Pues tienen luego el canal premium, es decir, el canal de suscripción, pues
Porque en el canal gratuito te paso dos apuestas al día, pero es que en el Premium te paso 5 apuestas al día. Y en el Premium siempre acertamos más, claro. Porque esto es así. Siempre acertamos más y ganamos más. ¿Vale? Entonces, claro, ya te derivan a sus grupos de 20 euros al mes o venden apuestas también. Esta apuesta manda un chivatazo, esta es segura, no sé qué. Vendo la apuesta por 15 euros. Entonces, bueno, ahí tienen un poco su red de captar clientes para que tú apuestes con todo lo que ganas. Claro, toda esta gente, digamos, gana dinero muchas veces de contratos que tienen con casas de apuestas, con cuentas que, como Zona Gemelos, que ahora explicaremos de cómo ganan dinero, y luego, claro, muchas veces en esos grupos de Telegram apuesta por aquí porque si enlazas tienes un bono de bienvenida, te regalan dinero por apostar por un enlace. ¿Qué es lo que hace? Luego, pues imagínate, si tengo a 10 personas que se registran por ese enlace a esa casa de apuestas, pues ahí me dan 50 euros por cada uno que se registra. O cupones o lo que sea. Claro, eso es una modalidad y luego hay otra que yo al principio no me la creía del todo, pero es, tú te registras con mi enlace y a partir de ahí esa cuenta está asociada a mí. A partir de ahí el 25% del dinero que pierdas con las apuestas va para mí. Se llaman cuentas RevShare, ¿vale? Revenue Share, que es un poco como compartir beneficios con el casino. Claro, a partir de ahí, claro, ¿por qué esa gente tiene...? Porque seguramente no sea mentira, ni que tiene una piscina, o sea, chalet, coche, no sé qué. No es mentira, porque es que ganan mucho dinero a costa de su gente y de todo lo que estafan, literalmente, a sus seguidores. Y es así, y esto es legal, desgraciadamente. No hay nada que se regule. Sí, legal, pero no nadie se mete a ello. Nadie lo está regulando, ¿vale? Entonces es una realidad que está a nivel España, ¿eh? Entonces, claro, los bonos de bienvenida, que es lo que tanto atrae muchas veces a los jóvenes, en el juego online también, te regalan 200 euros con, yo qué sé, pues normalmente suele ser, si metes 100 euros, te duplicamos la cuenta, ¿no? Pues en vez de has metido 100, pues te damos otros 100 para apostar. Entonces tienes 200 euros. Esto es como todo, para meter dinero, las máximas facilidades del mundo. Eso sí, como quieras sacar el dinero, amigo, amiga, estás jodido, porque la letra pequeña nos la leemos. No. Y cuando te regalan dinero, mucho menos. Entonces, claro, yo esto lo viví en su día porque yo tenía una cuenta online, al principio con un bono de bienvenida, quise retirar, estoy hablando de hace 10 años, más de 10 años ya, que todavía no estaba igual, tampoco tan, pero estaba ya, imaginaros ahora. Quise sacar, error, no te deja. ¿Qué es lo que hacen? Juegan al final psicológicamente para que, como son ganancias, pues no lo puedo retirar, pues sigo apostando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esas condiciones, esa letra pequeña, ¿vale? Un casino, una casa de apuestas española legal, ¿vale? En este caso es de Codere, una casa de apuestas que publicitó en su día el Real Madrid, ¿vale? Condiciones para sacar el dinero del bono de bienvenida. Un rollover de por 50, es decir, si metes 100 euros tienes que apostar mínimo 5.000 euros para poder sacar el dinero. A cuota 2, es decir, normalmente es cuota 2, es 50% de probabilidad de acertar. Plazo de 4 o 7 días para hacerlo efectivo. Dime tú quién empieza con 100 euros y apuesta 5.000 euros en una semana. Pues seguramente haya gente que lo haga, pero normalmente los jóvenes no. Entonces, claro, ya estás capado. Pero es que aparte, si ya cumples eso, que es prácticamente imposible, solo puedes sacar 500 euros. Porque todo lo demás, fuera. Y hay uno de los que, en este caso, esta casa de apuestas decía que si intentabas retirar ese dinero, automáticamente te quitaban el dinero. Hay otras que no, porque dicen, ¿para qué te va a quitar el dinero? Lo tienes ahí apostando y voy creando esa dopamina y esa dependencia que sigas apostando y demás. Claro, luego las casas de apuestas muchas veces cierran cuentas a gente que empieza a ganar dinero. Porque yo conozco personas que igual pues empiezas... Claro, lo peligroso de esta adicción y de este tipo es que puedes ganar. Y como siempre digo yo, todo ludópata, que conozco desgraciadamente muchos, han ganado dinero al principio. O han estado un tiempo ganando, yo incluido. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, pues eso, cuantas más apuestas hagas, más probabilidades de ir perdiendo dinero. Pero la casa de apuestas, si ganas mucho dinero al principio, te cierra la cuenta. No problemas de ludopatía o juego compulsivo, tal y cual. Eso sí, como estés perdiendo dinero, yo ese mensaje no lo he visto en mi vida.
y he perdido. Y hay muchas. Pero claro, esto son cosas, un lobby, la industria del juego, muy grande. Y es muy difícil meter mano, desgraciadamente, porque controlan más de lo que pensamos realmente, ¿vale? Y luego, obviamente, pues tienes que aceptar publicidad, promociones, etc., ¿vale? Un poco para conocer. Tema de plataformas digitales, ¿vale? Un poco para entender por dónde se mueven también nuestros adolescentes, ¿no? Que los chavales no ven la tele prácticamente, ¿no? Ven streamers, pues yo que sé, Ibai Llanos, El Chocas, no sé qué, Zona Gemelos, ¿vale? Bueno, con YouTube, junto con YouTube, ¿no? Gente que hace directos de, pues yo qué sé, hablando de cosas o jugando a un videojuego, ¿vale? Normalmente está Twitch y Kick, ¿vale? Twitch fue, digamos, un poco la primera o la que empezó con todo esto, y al principio Twitch sí que dejaba a gente hacer streamings jugando a la ruleta, jugando a las slots, a las tragaperras online, es decir, había una persona jugando a eso, gente viéndoles y ganaba o perdía dinero, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? No sé exactamente hace cuánto, más o menos hace 6 años más o menos, o un poco menos. Twitch, ¿qué hizo? Vio que el tema de las casino, slots y todo se le estaba, pues, que no era algo que quería fomentar dentro de su plataforma, lo prohibió. Dijo, no, esto no queremos, ¿vale? Entonces, no vais, la gente que se dedica a eso, no va a poder hacer streaming sobre eso, porque es perjudicial o por lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Se creó Kick, ¿vale? Se creó Kick, ¿por qué? Porque ¿quiénes son los creadores de Kick? Stake, que Stake es el casino internacional más grande del mundo, que lo que hizo al principio fue pagar mucho dinero a los más famosos para que fuesen a su plataforma, para crear marca, ¿no? Un poco para que venga la gente a consumir y todo esto. Entonces, claro, mucha gente empezó con Kick, y ahora ya, pues más o menos, pues Twitch y Kick son las plataformas donde más gente hay viendo contenido. Categorías de Kick. En este caso fue un pantallazo que saqué hace un mes. El segundo contenido más visto, slots y casino. 42.000 personas viendo en este momento, en este caso en esa captura. Gente que lo que hace es jugar, apostar con cuentas y normalmente en sus chats pues suele dejar lo mismo que los tipsters, ¿no? Enlaces para que te registres, para que juegues, porque has visto cómo gano yo. Normalmente mucha gente famosa de esta tiene cuentas saldo log, que significa cuentas que están, digamos, o sea, digamos que no juegan con su dinero, sino que juegan con el dinero del casino. Es decir, le dan cuentas libres de que pueden apostar todo el dinero que quieran, que no van a perder ni ganar nada, ¿vale? Entonces, esas son las cuentas que existen y hay, ¿vale? Y aquí está donde los famosos estos de Zona Gemelos, que se pusieron mucho en moda, yo recomiendo también, que ahora lo veremos, hay un episodio de Equipo de Investigación, que algunas, por lo que veo, habéis visto. Yo os recomiendo que pongáis Equipo de Investigación, Zona Gemelos, para que veáis un poco cómo funciona y quiénes son a los que están viendo nuestros adolescentes, ¿vale? Un episodio muy recomendable en ese sentido, ¿vale? Así que yo os lo dejo. ¿Estos qué hacen? Pues streamean, en este caso, pues con ruleta o slots o lo que sea, por ejemplo. Freddy. Sacar 200k, pero si ya lo hemos perdido. Si ya no podemos sacar 200k. Ya hablando en serio, ya podemos pillar esta, ¿eh? Estas son las que hay que pillar, 100%. Por favor, Dios, por favor, Dios, por favor, Dios, te quiero, por favor, Dios, te Esto es quiero. como si estuviésemos viendo en directo cómo juegan. ¡Ay, menos mal, menos mal! ¡Menos mal! ¿Cuál es el 22? ¿Ese de ahí? ¿Cuánto da? No mucho dará, ¿eh? 64. Bueno, vale. Vamos a repetirla, sí, porque... Muy arriesgado esto. Vamos a repetirla. Chavales, que... Bueno, un poco pues claro, muchas veces, claro, cuando ganan es locura total. ¡Buah, hemos ganado 100.000 euros! Porque claro, apuestan cantidades gigantescas que claro, para un adolescente pues se flipa. Se flipa porque dice, hostia, si este gana, yo también puedo ganar, ¿no? ¿Por qué no voy a ganar yo, no? Entonces, es un poco cómo funciona ese mundo y cómo ganan sobre todo ellos dinero, lo que he dicho. Un poco con esos enlaces y ganan una barbaridad de dinero. Porque si yo gano el 25 o 35% de lo que pierde la gente que apuesta, es que son barbaridades de dinero lo que se mueve ahí, ¿vale? Y eso es una cosa que está pasando y que, en este caso, pues estos personajes, pues nuestros adolescentes les conocen y pues muchas veces también les pueden tener incluso como referentes, ¿vale? Entonces, pues es importante, como dice Laura también, el hablar, el conversar, el preocuparnos un poco de qué es lo que hay detrás, que muchas veces con la adolescencia sobre todo es difícil hablar las cosas, ¿no? Pero es importante
tampoco ir como en plan a machete, pero sí que empezar a sacar, pues eso, a preocuparnos de qué hacen, qué es lo que están haciendo. Muchas veces, con esto al principio, claro, como no, juego cero, muchas veces igual luego cuando empiezan a jugar nos lo ocultan y demás. Entonces, bueno, ahí yo siempre digo que es importante antes de llegar a la adolescencia, hablar también de todas estas cosas, que muchas veces ya llegará, o ya es como el primer móvil. Antes de dar el primer móvil, previo, vamos a hablar, conversar, establecer límites y más. Sé que no es fácil porque los adolescentes somos complicados y hemos sido complicados, ¿vale? Pero es un poco lo que tenemos que hacer en este sentido, ¿no? Claro, dentro de todo esto, un poco, pues bueno, obviamente hay referentes también que nos pueden ayudar, ¿no? Yo siempre hay libros que recomiendo en este sentido. Uno es La Redención, que habla un poco de pues, una especie de novela donde habla de cómo un adolescente empieza con el tema del póker, que también el póker al final asocia un poco de habilidad tal y cual, que obviamente sigue siendo juego de azar. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo del póker también nos hace ver que se puede vivir del póker, porque hay gente jugadora profesional y demás. Entonces, claro, muchas veces los jóvenes también quieren llegar ahí, cuando es prácticamente imposible llegar, y el mundo del póker también es un mundo muy oscuro y que desarrollan adicciones detrás de todo esto, ¿no? Pero es una novela que explica muy bien de cómo empieza poco a poco un adolescente empezando a coquetear con todo esto y termina, pues como termina un adicto, ¿no? Pues debiendo dinero, pidiendo dinero y metiéndote, como digo yo, en más jaleos, ¿no? Luego el libro del medio es Trampas, que está escrito por dos investigadores, Juan Francisco Navas y José César Perales, que es un libro un poco más denso, digamos, pero bueno, al final el mundo de psicología, de conocer un poco cómo funciona la industria, de cómo también toda la vida en el cine nos venden como glamour el casino, ¿no? Un poco de, como digo yo, esa parte de glamour, riqueza, ¿no? De lo que los venden en general sobre todo el tema del casino, ¿no? Entonces, por eso muchas veces también el tener cuidado desde bien edades tempranas, el normalizar el juego de azar y las apuestas, ya sea quinielas, loterías. Al final muchas veces nos centramos también en el juego privado, ¿no? Casas de apuesta, pero el juego público está ahí. Quiero decir, aquí gente que igual pueda tener a niños y niñas en el deporte, ¿quién es el que no recibe lotería de Navidad incluso dándoselo a los menores? Algo que se supone que está prohibido. Yo siempre digo también, ¿quiénes sacan las bolitas de lotería de Navidad? Claro, cosas que no te planteas, porque igual no lo ve, tampoco, pero normalizamos. Normalizamos cosas. Hace poco yo estuve en un centro comercial, los rasque gana, que es que se lo están muy moda, y luego hay tipos de juego de azar y tipos. ¿Por qué el rasque gana es más adictivo que una lotería de Navidad? Porque sé si gano o pierdo en 10 segundos. La ruleta lo mismo, apuestas deportivas en directo, todo eso hace que sea más adictivo. Aparte que utilizan las mecánicas de casi gano, ¿no? 2-7 si tenían que salir 3. Todas esas cosas que nos hacen, o la recompensa mínima que nos dan incluso las tragaperras, ¿no? He metido 10 euros, he ganado 2. No, has perdido 8. Pero he ganado 2. Pero es que eso es como jugamos y como juegan todo esto. Y con el tema de los rasque gana lo mismo. Me ha tocado 1 euro, pues lo vuelvo a meter. O el reintegro de la primitiva, pues perfecto, para volver a echar. Un poco todos esos sistemas que normalizamos en este sentido. Y lo he dicho, con los rasque gana, pues encontré justo el otro día con una familia donde compraban esto y el que rascaba era un niño de 4 o 5 años. Cosas que dicen, pues que seguramente no le tenga que pasar, pero normalizamos cosas y, como digo, compramos boletos para desarrollar pues, en un futuro un problema con todo esto, ¿no? Porque igual no lo ven como un peligro. Entonces, como digo, hay que tener cuidado también con todas esas cosas. Y luego tenemos otro libro, que en este caso este es un creador de contenido que se ha empezado a hacer famoso, se llama Champimuros, que este se ha empezado a hacer famoso en redes sociales porque hace parodias o vacila un poco a los estos de Yados, a los alumnos de Yados, les vacila, hace comedia con todo esto. Y esta persona tiene prácticamente 1 millón de seguidores y esta persona abiertamente ha expresado que es ludópata rehabilitado. Entonces, como digo yo, pues tener también gente
que siguen muchos jóvenes, porque estos, en este caso a Santi también le siguen muchos jóvenes, pues que exprese y hable de todo esto, pues también es importante, ¿no? Para visibilizar lo que es una problemática, porque de hecho yo a este le conocí cuando yo estaba en rehabilitación por Twitter. Él tenía una cuenta de Twitter, que era ludópata rehabilitado, que hablaba de todo esto, que luego pues, hombre, tuvo recaídas, tuvo cosas y demás. Pero bueno, ahora se ha hecho famoso por el tema de comedia y se gana la vida de ello. Y aparte, pues habla y saca un libro que es La vida no es un juego, donde habla de todo esto. Hay otro libro que es que seguramente igual os suena porque salió también en televisión, que es de un colaborador de tema de nutrición en la Antena 3 o en la Sexta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, es Ojeda el apellido, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Que tiene también un libro que es tema de, no sé cómo es, el título es algo de, lo relaciona con la nutrición, de cómo me consumió el juego y demás. Y es otro libro también bastante interesante. Y lo dicho, sobre todo, es un poco el no normalizar y saber que es un peligro que es real dentro de la adolescencia. Sobre todo más, hablando también de perspectiva de género, más en hombres que en mujeres, ¿vale? Es algo que hay que tener en cuenta, pero no significa que las mujeres, porque también se está empezando a ver, que aquí referente en perspectiva de género puede ser Ana Estevez también en investigación, de que cada vez hay más mujeres también que empiezan a jugar desde bien adolescentes. Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta esas cosas. Muchas veces la adolescencia con el tema del juego, darle importancia, en caso de que hayan, pues como digo yo, puede haber problemas de todo esto, darle la importancia que se le dan. Si hay pequeñas deudas, pues sí, al principio, pero ¿qué has hecho? Tal igual, pero como que se deja ahí el tema, ¿no? Un poco, vale, pues ya lo hemos solucionado y ya está. Si está empezando, pues como digo yo, a pedir más dinero del que igual estamos acostumbrados, un poco esa obsesión también con el dinero, puede que haya detrás problemas de este tipo, ¿no? Y sobre todo, darle la importancia que tiene desde un inicio, porque lo fácil muchas veces es no querer ver el posible problema que todo hay. Y cuanto antes se pille todo esto, mucho más fácil. También es verdad que si una persona no lo ve o no quiere dejarse ayudar, por mucho que insistamos, intentemos ayudar, pues igual no lo ve y se sigue alargando todo, porque desgraciadamente a nosotros, a mí personalmente por las redes sociales, yo todos los días recibo un mensaje de una persona pidiendo ayuda. Todos los días. No hay un día prácticamente, y yo no tengo muchos, no llego a 10.000 seguidores en redes sociales, o sea, no es que tenga... Y todos los días hay un mensaje de una persona pidiendo ayuda, generalmente personas muy jóvenes. Y hace poco recibí, pues desgraciadamente también con el tema del juego, dentro de las adicciones, la adicción con índice de suicidio más alto es el juego. ¿Por qué? Porque esa desesperación, al final de deudas, de problemas, de te metes en berenjenales que al principio nunca imaginabas. Y el otro día, pues casualmente, también, pues bueno, me hablaba una madre que había perdido a su hijo por la adicción al juego. Entonces, claro, te encuentras con situaciones que obviamente no son fáciles, ¿no? Y no son, pues bueno, fáciles de atajar, pero simplemente muchas veces te agradecen el que hables de esto, porque muchas veces pues se invisibiliza o igual no se quiere hablar tanto por todo el dinero que mueve, más que nada. Al final es una industria que mueve cerca de 40.000 millones de euros al año. Son barbaridades. A nivel España, ¿eh? No estamos hablando internacional, no. A nivel estatal. Entonces, son cosas que están ahí. Y por último también el tener en cuenta, y ya terminamos con todo esto, que dentro de los videojuegos también hay juego de azar, de apuestas, o nos meten un poco lo que son el comprar cosas y no saber qué me toca. Yo siempre digo, el FIFA, el de fútbol, el FC, para mayores de 3 años. Eso sí, hay sobres en los que puedes comprar y no sabes qué te toca. Y no sobres de una colección, sino son sobres que salen, son ilimitados. Por eso yo siempre recomiendo tampoco, porque a veces sin querer, muchas veces igual hacemos una compra en el ordenador o en la PlayStation o en cualquier cosa y sin querer dejamos la tarjeta metida y luego hay un día que nos llevamos un susto porque se ha gastado no sé cuánto dinero, que a veces igual hasta sin querer. Por eso también el no dejar las tarjetas metidas en esos sitios a la hora de realizar compras, porque pueden pasar estas cosas. ¿Por qué? Porque al final eso es puro juego de azar en el que si me toca de repente Mbappé, lo mejor, quiero más. Porque lo peligroso es que te toque algo. Como el juego de azar y las apuestas, lo peligroso es ganar. Entonces,
también el tener en cuenta, pues eso, no solo los sobres del FIFA, sino, no, es que quiero de regalo, pues eso, las míticas tarjetas para gastarme en el Brawl Stars o en el Fortnite para comprarme no sé qué. Sobre todo, preocuparos de qué es lo que quiere comprar realmente. En el Fortnite es un pase batalla para que pueda jugar a más cosas o le abre un mundo nuevo y demás. Bueno, es como comprar un juego o abrir una pantalla más y demás. ¿Que es para comprar algo, un cofre que no sabes qué te toca? Juego de hacer apuestas. Porque no sabes qué te toca. Te puede tocar algo o no. Y eso es desde pequeño también lo que está dentro de los videojuegos. Por eso también muchas veces de preocuparnos y saber a qué juegan, jugar con ellos. Aunque no te apetezca muchas veces, ¿no? Pero desde bien pequeño es un poco también Laura también lo comenta muchas veces, jugar juntos, utilizar la tecnología juntos para también conocer y preocuparnos de qué tipos de juegos juegan, qué preocupaciones tienen y qué es lo que hay detrás de todo esto. Entonces, bueno, un poco en ese sentido que lo tengáis en cuenta, ¿no? Porque, bueno, simplemente por terminar el entender que al final la ludopatía como tal, como siempre digo yo, no se cura. Yo voy a ser ludópata toda la vida. Yo no puedo volver a jugar o a apostar. Porque si yo vuelvo a consumir una lotería o un Eto, yo tengo una mente enferma en este sentido y es una adicción para toda la vida. Obviamente yo no estoy hoy en día pensando en apostar o en jugar, no me vienen impulsos de ello. Pero la realidad es que yo no puedo volver a jugar. Obviamente hoy en día ya no quiero. Pero, como digo yo, siempre tengo que estar un poco alerta o, como digo yo, no olvidarme nunca de dónde he venido. Entonces, eso también es importante entender para cualquier tipo de adicción, ¿no? Ya sea alcoholismo, he conocido también casos de todo tipo y no puedo volver a consumir. No, es que yo era de ruleta y apuestas deportivas. Por una partida póker no pasa nada. Mi compañero de proyecto Álvaro, que cuando en su día hicimos la charla, en pandemia tuvo una recaída porque empezó a jugar al póker. Él tenía problemas con apuestas y ruleta, empezó a echar partidas de póker sin apostar dinero, lo que pasa que el póker es al final, quieres o no, de apostar fichas, de jugar y tal igual, y pues empiezas por ahí y como todo, nadie empieza apostando de repente 1.000 euros. Todos empezamos con 20 céntimos, con 1 euro y con 5 y solo los fines de semana. Y poco a poco se vuelve una rutina y pues desgraciadamente no todo el mundo que juega obviamente desarrolla la adicción, pero cada vez más jóvenes y adolescentes sí que la desarrollan. Entonces, bueno, en ese sentido, como siempre se dice, cuanto antes se empieza a jugar, más peligroso o más probabilidades de caer en todo esto. No es lo mismo empezar a jugar a los 25 años que a los 15 o 16, que no quita para que una persona que empieza con 25 o 30 pueda también desarrollar la adicción, ¿no? Entonces, simplemente, pues, entender en ese sentido. Y poco más. Lo dicho, bueno, como ha dicho Laura también, el que converséis, el que habléis. Sé que muchas veces vamos hoy en día a todo correr a todos los sitios, no tenemos muchas veces tiempo, que intentéis sacar tiempo para conversar, hablar, jugar juntos, que yo creo que es una parte también fundamental, y pasar tiempo de calidad en este sentido con familiares, amigos y demás. Así que en este sentido, pues mira, también tenemos aquí un poco para que tengáis un poco de información, en caso aquí en Portugalete, porque tenéis servicios también que os pueden echar una mano, ayuda y lo que necesitéis. Así que poco más, ya te digo, no sé si tenéis alguna pregunta, pero ya te digo, en principio damos por terminado la jornada. Agradeceros el que hayáis estado aquí, el que hayáis participado, el que hayáis estado, pues bueno, la verdad que no es fácil sacar tiempo tampoco, ¿no? Entre semana por las tardes y sobre todo también, pues bueno, dar gracias a Laura, que ya no está porque se ha tenido que marchar, que tenía el vuelo de vuelta, y agradecer también al Ayuntamiento de Portugalete pues por dar voz a estas problemáticas, por dar estas herramientas y por darnos la oportunidad para conversar y hablar de estas cosas que creemos que son importantes. Así que... Es que ricasco, gracias a todas y a todos los que habéis venido a esta formación. Quiero expresar, porque ya del curso va a ser la última, igual me subo aquí contigo un poquito, para no estar uno arriba y otro abajo. Quiero comentar una cosita, porque bueno, desde el Ayuntamiento hacemos muchísimas formaciones para familias,
dentro del centro escolar. Tenemos un abanico de programas escolares desde infantil hasta FP, bachiller y tratamos muchísimos temas. Pero hay una cosa que siempre tengo ahí y por eso os agradezco tanto a los que habéis venido y a las que habéis venido y a las que han venido en anteriores formaciones, porque es un poco lo que comentaba Laura, que las familias piden, exigen a las instituciones, a los centros, más formaciones, más ayuda, pero luego la damos y gracias de verdad a los que estáis aquí, porque me da mucha pena que demos esas herramientas, demos esas facilidades y luego haya una sala donde solo estamos 30 o 40. Entonces, también me gustaría expresar, ¿no?, por tanto, por la parte mía personal, ¿no?, que en este caso soy la concejala del área de prevención del ayuntamiento, por favor, vamos a concienciar, vamos a transmitir a las familias que esta es una herramienta que es muy necesaria. Yo misma soy madre de un niño ahora mismo de 10 años y tengo un adolescente de 19. Y yo también he pasado por esas fases, ¿no? Pero siempre es lo típico que te dicen, ¿no?, las familias, ¡joder!, o en la calle, mis amigas mismas de la cuadrilla, tengo aquí a una de ellas, siempre estamos discutiendo, no, porque es que lo del tema que hemos tratado, ¿no?, con Laura, ¡jo!, porque el móvil, porque no le has dejado al niño que tenga el reloj o tal, de verdad, vamos a intentar concienciar a que más familias vengan a estas formaciones, de verdad. No sé cómo llegar. Entonces, ya desde aquí os pido, ¿no?, ese pequeño impulso, a ver si entre todos y todas podemos dar a conocer más aún, que ya lo hacemos, pero más aún el gran trabajo que hacen estos profesionales que vienen aquí a dar estas formaciones, a darnos herramientas y que luego, jolín, casi no llegamos, de verdad. Por eso os agradezco muchísimo